Buenos días a todos y gracias por venir. Nos hemos reunido hoy, sábado día 13, aquí en el Hotel Boutique de Plencia para realizar el debate sobre la situación que se está viviendo en Arpillao. Antes de nada, agradecer a la propietaria del hotel por dejarnos un espacio para realizar aquí nuestro trabajo. En dicho debate participarán Aitor Garagarza, representando a la oposición del Ayuntamiento de H. Bildu, Garasi Erich, representando a Arpillauko Elkarteak, y por último Ángel Gorostiaga y Jesús Ardanza, propietarios de una plaza del parking en el edificio. También se les ha lanzado la invitación a participar a este debate al actual grupo de gobierno por EAJ-PNV, pero han decidido no acudir al debate haciéndonoslo saber mediante el siguiente comunicado. El equipo de gobierno agradece la invitación a Prensa Televista para participar en el debate, pero nos sentimos en la obligación de declinarla. Dada la envergadura del asunto y las conversaciones que se están manteniendo con los diversos afectados, creemos que lo correcto es mantener una postura de prudencia y no mediatizar el asunto. Desde que se tomó la decisión del cierre de Arpillao para garantizar la seguridad de las asociaciones y concesionarios, nos comprometimos a abrir distintos espacios de debate, diálogo y reflexión con todos ellos y con el resto de representantes políticos y técnicos del Ayuntamiento con el objetivo de encauzar la situación y buscar soluciones consensuadas, manteniendo la discreción que estas soluciones exigen. Es un tema delicado que hay que tratarlo con seriedad y rigor, sin frivolidades, sin abrir más frentes que puedan dificultar o tensionar innecesariamente estas conversaciones ya iniciadas. Bueno, como todos sabemos, Arpillao es el edificio colocado a pie de playa de Plencia, en el cual realizan sus actividades 5 asociaciones del pueblo: Arkote Arrontaldea, Darantzat Gaztetxea, Traineru Beltza, Ámbar y equipo de piragüismo de Plencia. En el edificio también se encuentra un parking en el que son propietarios varios habitantes del pueblo. Dicho edificio lleva varios años en un estado de deterioro y exactamente el día 22 de diciembre del 2020, mediante unos carteles, el Ayuntamiento informó a los usuarios del cierre inmediato del edificio, dando un plazo para el desalojo que finalizó el 15 de enero del 2021. A día de hoy, el edificio está cerrado mediante unas vallas y los usuarios mantienen reuniones con el Ayuntamiento para buscar una solución o alternativa para que puedan seguir con sus actividades. Nos gustaría que nos presentarais un poquito, sobre todo, por ejemplo, quiénes sois Arpillauko Elkarteak y por qué os habéis juntado. Bueno, Arpillauko Elkarteak es una unión entre las 5 asociaciones que tienen sede en el edificio de Arpillao: Arkote Arrontaldea, Plencia Piragüismo Taldea, Traineru Beltza, Ámbar Elkartea y Darantzat Gaztetxea, y nos unimos al encontrarnos el día 22 de diciembre con un cartel en los locales en el que se nos informaba que se cerraba el edificio. Nos unimos con el fin de unir fuerzas y de lograr que todas las asociaciones tuviéramos un local donde poder desarrollar nuestras actividades. Somos muy conscientes de que cada asociación tiene sus características, sus particularidades, y que no va a ser una solución perfecta para todos, ni la misma, y no es nuestro objetivo tampoco. No queremos ir todos en bloque al mismo sitio. Lo único que queremos es que todas las asociaciones que estamos ahora tengamos un local donde poder desarrollar nuestras actividades y poder seguir teniendo, ya digo, estas asociaciones en el pueblo. Sí, creemos que el pueblo de Plencia necesita que estas asociaciones sigan teniendo un lugar donde seguir con su actividad, y queda en manos del Ayuntamiento y en la nuestra buscar una solución conjunta, y creemos que tiene que ser, teniendo en cuenta que el edificio no está en un estado como para utilizarlo, pues creemos que habrá que buscar una alternativa a corto plazo, a medio y a largo plazo. Vale, muy bien. También nos gustaría que os presentáis vosotros, propietarios de plazas del parking. ¿Quiénes sois? ¿Cómo os habéis enterado? Sí. Bueno, mi nombre es Ángel Gorostiaga, yo soy uno de los usuarios del aparcamiento y yo también me enteré pues por medio de un cartel que lo habían arrancado un día que fui a aparcar el coche y me encontré que estaba la Policía Municipal sin tener ninguna otra comunicación. Bueno, en principio se me dijo que no se podía aparcar porque había un decreto que había firmado la alcaldía para el desalojo del edificio, dado el estado de la estructura y tal. Hombre, a mí me sorprendió un poco esa contundencia sobre el estado de la estructura, porque yo soy arquitecto y concretamente pues entraba, es cierto que el edificio va con un deterioro progresivo,
no se ha corregido ni la entrada de humedades, ni se ha corregido nada, pero bueno, acaté la orden y sin más. Y luego, poco a poco, con el boca a boca, el colectivo nuestro, que creo que somos unos 246 concesionarias en cuanto a parcelas de aparcamiento, pues hemos ido, porque hemos sido los últimos en llegar a este problema, o sea, y por el boca a boca creo que lo estamos organizando, que llegamos a más de 100 parcelas de las 246 que hay. Pero todavía no tenemos ni una postura como grupo, ni tenemos un diagnóstico. Sí que es cierto que solicitamos, a través de un abogado también que es afectado, una audiencia en el ayuntamiento. Hicimos 2 escritos, el ayuntamiento el 13 de enero no nos contestó, el 26 hicimos un segundo escrito y nos recibieron el 4, y estuvimos con la corporación jueves 4 de febrero pasado. Sí que la alcaldesa se disculpó, es cierto, y nos dieron días antes la vista del expediente de cómo informes técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y esa es la manera como yo contacté con Chus Ardanza, que también es arquitecto, y es otro de los afectados. Entonces estamos ahí un poco, en principio, pues a ver si, es decir, nuestra intención es buscar una solución, lo mismo que han propuesto las asociaciones también afectadas, a medio plazo y a corto plazo, y bueno, pues estamos un poco para unir fuerzas y para ver si este tema se puede resolver lo antes posible y de la manera más rápida. Bueno, en definitiva somos gente que somos empadronados pues aquí en Plencia, en Gorliz y Barrica, fundamentalmente, y luego también hay una gente que es temporal, que son venenantes y cosas de tipo. Lo que pasa es que viendo al futuro hay que pensar que muchos de esos temporales se transforman en permanentes, por la edad, por los hijos, y es lo que va pasando en este tipo de ciudades o municipios que en su momento eran de veraneos. También somos adquirientes de buena fe de un aparcamiento para 50 años que te da cierta garantía de mantenimiento de esa instalación. Y lo que somos, entre comillas, socios a la fuerza de la corporación para intentar buscar una salida de estas cosas. Y lo que pretendemos es eso, o sea, no hemos tenido ocasión de estar tampoco con las asociaciones porque, como ha comentado Ángel, somos un grupo de gente que nos hemos empezado a juntar en boca a boca, pero evidentemente estamos abiertos y tenemos que estar abiertos todos a charlar, a cambiar impresiones y buscar soluciones sencillas, cortas, y no dejarla a futuro, porque vamos, el andar con la bola de cristal del futuro pues es muy emocionante, no se consigue nada. Entonces lo que se pretende es buscar un poco soluciones a corto plazo, mucho más que a medio plazo o a largo plazo, porque no nos llevan a cosas de tipo, a pesar de que puede haber muy buenas intenciones con ese tipo de propuestas. Muy bien, muchas gracias. Y por último, el representante de la oposición, Aitor. Como representante de la oposición, ¿cuál es vuestro papel sobre este tema? En primer lugar, agradecer a Prensa Televista este espacio. Luego, en segundo lugar, pues es una pena, ¿no?, que hoy el equipo de gobierno no haya venido aquí al debate, ¿no?, de las ideas, a compartir diferentes perspectivas. Y desde nuestro punto de vista resulta curioso, ¿no?, que hablen de mediatización, ¿no?, del debate de afiliados. Pues desde ese punto y desde esa regla de 3 también tenían que haber renegado la oportunidad de haber realizado otras entrevistas que han realizado públicamente. Dicho esto, y tampoco queremos entrar, ¿no?, en los reproches, porque me parece más interesante lo que ha ido planteando, por ejemplo, Jesús y afiliado con el CARTEAC, o en este caso Ángel, ¿no?, pues vamos a buscar, ¿no?, qué soluciones podría haber, a corto plazo, medio, igual hablar a largo plazo es peligroso, pero sí que nos gustaría comentar una cosilla, y para eso nos vamos a retomar al pasado. Y desde HBU creemos, si no compartimos en cierta manera la lectura de compartir o socializar responsabilidades. ¿Y a qué me refiero? Que no es normal que un edificio con 30 años de vida colapse. Eso no es normal y eso no es lógico. Y desde HBU, cuando decimos esto, no lo decimos porque sí, sino porque tanto los informes de la ingeniería como el propio arquitecto municipal ya han comentado más de una vez, en las diferentes reuniones que hemos mantenido, han comentado que este edificio nació enfermo. Y de esos barros, estos lodos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros también queremos poner en valor el trabajo que se hizo en la legislatura anterior. Es decir, en la legislatura anterior,
se hicieron ciertas labores de mantenimiento, se legalizaron 4 locales de arpillado y aparte se solicitó el informe que al final ha sido el informe que ha derivado todo lo que está hoy en día pasando, es decir, el informe que hizo una evaluación del edificio, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, nosotros no compartimos la lectura que se hace de socializar responsabilidades sobre las diferentes corporaciones municipales. Con esto queremos zanjar esa polémica y nos gustaría ya, pues, igual meternos, ¿no?, en la materia de... Yo creemos que es más interesante, ¿no?, para todo el mundo. Vamos a ver qué posibilidades tendría el edificio y cómo podemos solucionar el problema que está hoy en día, porque es un problema que afecta a concesionarios, afecta a asociaciones y también afecta, no nos olvidemos, de aquellos vecinos y vecinas que, por ejemplo, viven en Susquiza o en barrios periféricos y en verano utilizan ese parking para poder aparcar y acceder a la playa o acceder al pueblo que tiene problemas de aparcamiento per se. Sí, bueno, yo con respecto a lo que estaba diciendo Héctor, se parte de un informe que a nuestro juicio y personalmente como técnico, yo no veo que el edificio vaya a colapsar. O sea, es un informe muy... o sea, no está fundamentado ni con pruebas, ni con ensayos técnicos. Solamente se hace un ensayo de carga que lo hace Sayatec en el año 90 y tantos, cuando se pretendía o se preveía utilizar la cubierta como un parking, y resulta que la prueba de carga da bien. O sea, a mí lo que me parece que está desproporcionado el decreto de desalojo y el colapso del edificio. El edificio es recuperable, a mi modo de entender, y en base a la documentación que hemos visto, nos gustaría poder analizar en mayor profundidad, pues, si nos permitiesen visitar el edificio por dentro, tener un intercambio de opiniones con el equipo técnico que ha redactado, con TIN y tal, para ver ellos cómo dicen que el edificio va a colapsar. Para mí está muy lejos de colapsar ese edificio, es decir, tiene una reparación relativamente sencilla, que es cortar la entrada de humedades, que es lo que básicamente está deteriorando la estructura, y un mantenimiento. Un mantenimiento que, bueno, que si se hace correctamente, eso se cuantifica en un precio que también me parece un poco que no está justificado en el informe, para decir, oye, es que este edificio, como ya nació enfermo, es más barato derribarlo y volver a construir que reparar. Yo eso es lo que todavía no tengo en absoluto claro. O sea, no lo tengo claro y me gustaría que profundizásemos en las sucesivas reuniones con la corporación, porque lo que sí quedamos con la corporación era pues el que íbamos a ayudarnos todos para ver si buscamos esas soluciones a corto, a medio y a futuro. Y bueno, pues nos gustaría que nos diesen audiencia, o pudiésemos participar en una reunión con los técnicos que han elaborado ese informe, para que digan que va a colapsar, porque yo, chicos, desde luego, me parece un poco exagerado. De todas formas, vamos, tampoco los de TIN dice que el edificio va a colapsar, en ningún momento lo dicen. O sea, en su momento, el informe de mayo del 2019 dice que evidentemente no se prevé su colapso. Lo que dice es que hay un deterioro que va agravando. Progresivo. Y claro, un deterioro que se va agravando, pues igual dentro de 30 años se puede colapsar. No significa que va a ser una forma inmediata. Y además un poco el problema, bueno, igual luego hablaremos de todas las cosas en función del guión que teníais, porque bueno, lo que planteabais era un poco del estado del edificio, ¿no? Pasando un somero repaso del edificio, se ve que en el año 98 ya hay un informe que denuncia las humedades que hay en el sistema y que hay un problema de hiperdirección. Luego, posteriormente, en junio de 2008, otro informe de Ingeniería CV, también diciendo lo mismo. Luego, en abril de 2014 es cuando se hacen las pruebas de carga con la idea de utilizar la cubierta como un aparcamiento. Resulta que esas pruebas de carga son satisfactorias. Y dice, es más, incluso pueden soportar una plaza de aparcamiento en la cubierta con una sobrecarga importante. Incluso en abril-mayo se hace el proyecto de esa estructura, de ese proyecto para hacer el aparcamiento. Luego, posteriormente, en mayo del 19, se hace un diagnóstico, que es el informe que has comentado tú, Héctor, del diagnóstico del estado del edificio y que actualizan otro informe que hay anterior. Pero en definitiva, ahí dice que no hay problema de colapso. Después, este año pasado, en mayo-junio, empiezan a hacer unas revisiones semanales que son 2 o 14 revisiones, que son 12 porque 2 no vienen, que acaban el 24 del 9.
Entonces, las conclusiones... Pero inspecciones oculares, con unos testigos que se ponen, o sea, eso no se refrenda con un ensayo laboratorio que dice, es que el hormigón ha disminuido su resistencia característica en un 50%, tal, es que el acero ha resistido... No, es que eso no... Es un poco decirlo. A nivel ocular, oye, pues sí, las grietas van aumentando, sí, el deterioro de las armaduras va aumentando. Normal, si no has cortado el origen de las humedades, pues es normal. El diagnóstico este de diagnosis estructural de Mayo dice: el estado del conjunto estructural no hace prever el fallo o colapso del conjunto del parking. Existen elementos estructurales muy deteriorados que pueden generar caídas de cascotes de pulmón. Existen daños aun siendo puntuales que son generalizados y pueden afectar a cualquier parte del inmueble. Vista la existencia de diversas patologías, se recomienda la realización de un proyecto de construcción con interurgencia, teniendo como posibilidad la supervisión del forjado superior conforme a alternativas. O sea, esas plantear una alternativa, porque hay varias alternativas que se están estudiando, que no sé quién las plantea, y dicen, podría abrirse esas alternativas a muchos más, pensando un poco además el espacio que es un espacio fantástico, con un futuro de cualquier uso, no solo turístico, sino de comercio, de servicios, de cantidad de cosas, deportivos, de cualquier cosa. Claro, la valoración de las inspecciones realizadas por los redactores dicen, en la inspección 14, que es la última, dicen, actuaciones a realizar. Se identifican 5 pilares, tras la consulta técnica especialista, dicen ellos, se deberá ocupar las parcelas colindantes a los elementos a reparar sin requerir el cierre total del parque. Que llama la atención que en el mismo informe dicen que problema estructural severo que progresa en su gravedad porque insta a proceder como impidiendo el acceso al aparcamiento. Previamente, el año 19, yo creo que se cierra parte del parking y se habilita en la parte de sótano a algunos usuarios que hay en la planta de arriba. Realmente esa es la zona, llamemos de la zona de entrada hacia la playa, la mano izquierda es la zona lo que colinda con el Calleder. Más o menos un poco, la más, llamamos estropeada, no colapsable, sino estropeada. Entonces, dice, fundamentalmente, por la entrada del agua. ¿Cuál es lo que plantean ellos en las conclusiones? El principal problema se encuentra en el sistema de impermeabilización, por lo tanto, repararla. Luego, reparación y refuerzo estructural en la zona acotada del proyecto, que es la zona esa, que es la zona más afectada del parking, sobre todo los elementos de la Junta 3. El resto de la zona acotada se mantiene relativamente estables, con deterioros en comparación con los elementos anteriores. Se trata de proceder de los elementos de dicha zona, elevado deterioro de armadura vista en casi totalidad, en muchos pilares, ménsulas. O sea, la línea de pilares que está en mal estado es la línea que va con la junta esa, y especialmente la de la planta sótano, por la entrada del agua y por las vibraciones que producen los coches en el techo de ese sótano. Entonces dice, ¿qué problemas tenemos que hacer? No es humedad, es entrada de agua. Hay que reparar las juntas de dilatación, evitar que entre, porque vamos, en algún sitio he visto por debajo de la junta de dilatación un canalón por debajo, para que no caiga agua abajo. Dice, coño, el canalón ese, polo arriba y al revés, como si fuera un sombrero en la junta, para que no entre agua. Es decir, buscar soluciones sencillas y para evitar la progresión del problema. Y no se hacen, no me consta, tampoco he visto, yo lo di una visita por el exterior el otro día, ya estaba todo cerrado, y no lo he visto con detalle por la parte interior para pronunciarme de una forma mucho más clara. Pero vamos, viendo el informe, es contradictorio ese punto que dice que se deben no se reparar cerrar sin requerir el cierre del parking y con esa conclusión final. Luego, dice, también me llama la atención de que el edificio tiene una serie de juntas de dilatación que son, en definitiva, una junta de dilatación es como independizar los edificios. O sea, un recuadro de junta de dilatación es como un edificio. En la zona donde están las asociaciones, dice, no he visto ningún análisis en todo lo de TEAN, absolutamente nada. Y de repente, solo como se cierra el parking, se cierra todo. Dice, me parece contradictorio ese tipo de razonamiento. Dice, ¿qué tiene que ver el parking con una parte, con los de around o con los de backstage en el otro extremo y con los del medio? Evidente, dice, además, tú vas por la zona del mar y la zona del porche, ves el techo del porche de backstage y está perfecto. Está perfecto. O sea, que no es un tema ambiental, es un tema de humedad, porque te vas acercando de las escaleras de la plaza hacia Arraun Taldea,
Dice, y entonces te encuentras que ahí está las cavidades de las losas, son como unos cajones invertidos. ¿Dónde está la humedad? En la parte de arriba, o sea, todas las manchas van de arriba a abajo y toda la parte inferior de todas esas estructuras está perfecta. Dice, coño, dice, tan complicado es sellar, impermeabilizar y reparar los pilares, porque en definitiva es eso, o sea, lo que debería ser, que es un poco lo que están diciendo desde el año 98, informes toda la técnicos. gente. Dice, coño, dice, ahora estamos desde octubre, noviembre, diciembre, estos meses, dice, no se hace nada. Dice, cuando esas actuaciones no se necesitan grandes proyectos, sino casi son labores pues más o menos puntuales de mantenimiento, prácticamente. A mí me gustaría decir que creo que las asociaciones, por ejemplo, no tenemos formación en eso, o muchos de los usuarios no tenemos formación en ese ámbito, entonces nosotros nos dicen que el informe dice que el informe refleja que el edificio hay que cerrarlo y nosotros pues y nos dicen por seguridad y porque de verdad es un peligro para los usuarios del edificio. Decimos, vale, pero nosotros lo que necesitamos, o sea, eso, vosotros por ejemplo podéis analizar más profundamente el informe e intentar pues buscar qué es lo que de verdad refleja, pero nosotros a lo que vamos en ese momento era a lo práctico y era bien, nos van a cerrar el edificio y ahora ¿qué hacemos? Sí, es que es normal. Dice, es que a una persona le dicen que está en un edificio en ruinas, que se tiene que marchar y dice, ¿qué haces? Marcharte a tometer. En este caso, me gustaría, ¿no? Hemos hablado de los informes de 2019 y hay que apuntar unas cuantas cosillas, ¿no? El informe llega en junio de 2019, que es el informe que solicita, en ese caso, el equipo de gobierno de H. Bildu en 2018, y en ese informe, aparte de una valoración del estado del edificio, también se solicitan diferentes oportunidades o acciones que se podrían desarrollar en el edificio, una valoración, ¿no? Una valoración inicial, ¿no? Entre otras, pues ubicar el campo de fútbol hay, una reforma completa del edificio, otras actuaciones. Claro, en ese informe, como ha comentado ¿no? Chus, sí. Si no me equivoco, es cierto que se habla de deterioro del edificio, de problemas de filtraciones y demás, sobre todo de una parte del edificio. Nosotros, justo el equipo de gobierno, en octubre, nos llamó a una reunión para informarnos de estos temas. Ahí nos hablaba de colapso del edificio, pero sí que la ingeniería advertía de que había que actuar. Entonces, en esa reunión ya se habló de que se iban a realizar diferentes actuaciones de impermeabilización. Y de hecho, el ayuntamiento pidió un proyecto a la ingeniería. Proyecto que lo solicitamos en diciembre y no recibimos respuesta alguna. Claro, nosotros nos quedamos sorprendidos cuando llegan los presupuestos municipales y vemos que en los presupuestos municipales no estaba el proyecto de impermeabilización de Arpillao. El proyecto de impermeabilización, para que nos hagamos una idea, no afectaba todo el edificio, sino que era, digamos, desde las escaleras, ¿no? Mirando desde la playa para el edificio, desde las escaleras hasta el taller, ¿no? Y afectaba a esa zona, más o menos. Pues, levantar, y ahí me pierdo, ¿no? Porque no tengo esos conocimientos técnicos, pero, ¿no? Pues levantar, tirarte la asfáltica, sanear un poco el edificio. Volver a hacer la cubierta para que no tenga filtraciones y el edificio aguante, digamos, unos 10 años más o lo que sea, ¿no? Sería, bueno, entonces, claro, los presupuestos municipales no viene recogido eso. Nosotros, de hecho, lo advertimos en el debate que hubo en Plentzia Televisa sobre los presupuestos municipales. Decimos, oye, al final, o sea, estáis destinando X dinero, también tenemos remanente, pero ¿qué va a pasar con Arpillao? Claro, nos sorprendimos, ¿no? Porque en la reunión de octubre parecía que eso se iba a realizar. No sabemos de qué cuantía estamos hablando tampoco, ¿eh? Pero bueno, eso también hay que valorar muchas veces. Sí, lógico. Habría que valorar. Pero ¿no? yo pienso que no es una cuantía muy grande. Esas reparaciones de volver a hacer, o sea, picar y levantar una cubierta y volverla a impermeabilizar, porque el fallo aquí, desde el origen, es que ese edificio, el sistema o la ejecución en la construcción del propio edificio, la ejecución sobre todo la impermeabilización de la cubierta fue muy mala, o sea, tuvo una ejecución muy mala, y lo que plantearon de echar en lugar de telas asfálticas 2 centímetros de betún asfáltico con una lámina de no sé qué, que lo he leído de uno de los informes de TIM, que dice pues eso normalmente en un sitio tan agresivo, porque el sitio donde está es casca los temporales, pues yo creo que tenía muchísimas probabilidades de que fallase desde el origen.
y si encima está mal ejecutado, pues a más, ¿no? Entonces, yo lo que sí pienso es, y vuelvo a insistir, que el propio informe de TIM dice como que se tiene que hacer las medidas de reparación de la cubierta, la impermeabilización de la cubierta, evitar la entrada de agua, y yo pienso que una vez de que hagas eso y con un examen muchísimo más profundo, si es necesario hacer ensayos de laboratorio, más pruebas de carga y tal, ver qué zonas del edificio están perfectamente sanas, y yo creo que es lo que ha dicho Chus, de la Junta 3 hacia el sanatorio pequeño y de la Junta 3 hacia el Calleder, pues ahí puede haber un tramo entre la Junta 3 y la 4 que a lo mejor pues dices, oye, esto cuesta más porque hay que reparar pilares y tal, y a lo mejor es más rentable demolerlo, pero es que de la Junta 3 hacia el sanatorio pequeño, yo entiendo que por muy poco dinero, bueno, ojo, es lo que habría que ver, y si no es, se puede reparar. O sea, se puede reparar haciendo la impermeabilización nueva de la cubierta, cerrando la entrada de agua, y bueno, y ese edificio queda totalmente saneado. Y luego ver a futuro, porque sí es cierto que en el informe del mayo del 19, en las 4 alternativas que se plantea, pues se reconoce que es una parcela privilegiada. Eso creo que estamos todos de acuerdo, o sea, que está infrautilizado, o sea, creo que desde el principio, no sé si lo has dicho tú, Aitor, o quién ha sido, pues eso estamos de acuerdo. Pues bueno, pero vamos a ver si somos capaces de buscar un plan de actuaciones, un calendario a corto, a medio y a largo plazo, en el que, pues es decir, el perjuicio que se nos ha ocasionado a los concesionarios, valga la redundancia, pues sea lo menos posible. Yo creo que además se está en tiempo, si se quiere, de profundizar en ese proyecto de reparación, en profundizar en ese informe de detectar si el edificio vale la pena sanear o qué partes del edificio vale la pena sanear y conservar o hay que derribar porque puede tener otro uso mejor y interesa no partir ya de una estructura que te impone luego o te limita no sé, la construcción de un hotel, que era la alternativa C, bueno, y a lo mejor el hotel pues quiere tener en el sótano pues talosoterapia o lo que sea, ¿no? Pues que es una de las zonas hoy yo creo que privilegiadas, al lado de la playa, agua de mar. O sea, por ejemplo, en San Sebastián, el parking de la Concha, no sé si conocéis La Perla, y un club que es el Atlético de San Sebastián. Ahí hay un centro de talasoterapia, que es el de La Perla. Y bueno, y funciona bastante bien. Y eso genera, pues a los hoteles, gente que viene de Francia, de no sé qué y tal. O sea, genera un flujo de turismo muchísimo más, o sea, un poquito más activo. Claro, San Sebastián es San Sebastián, ¿no? Pero bueno, sí que creo que hay fórmulas que a medio plazo se podría pensar cuál es el uso y el destino que tenga. Pero, o sea, en la alternativa C se dice reparar la cubierta, la impermeabilización, corregir eso, y luego tú te permite la parte esa de la Junta 3 hacia el Calleder, pues el demolerlo, el mantenerlo, el hacer un hotel, se plantea otros usos hoteleros, hospitalarios, museo, el Underwater Wine, no sé qué, pues que es un hombre que se está partiendo por que a Plencia venga mucha gente y venga turismo y tal, que yo creo que lo está haciendo muy bien. Y bueno, pues en eso podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Lo que pasa que, a ver, el corto de plazo, vosotros necesitáis un sitio. Nosotros también nos gustaría que de cara al verano hubiésemos resuelto el tema del parking, porque si no la que se va a armar, que entre la OTA tal y cual, si éramos pocos y cada vez venimos más, pues va a montar la de Dios es Cristo, ¿no? O sea, por una parcela. Entonces, y esas parcelas sí que dan juego, o sea, está demostrado que dan juego, ¿no? Entonces, no sé, yo siento que no haya venido la otra parte de la propiedad, porque a lo mejor podíamos haber avanzado un poco más. Yo creo que además no, en el ánimo de todos, por lo menos en el nuestro, no está en polemizar por polemizar, sino vamos a ver si podemos ayudar conociéndonos a resolver el tema lo antes posible. Y establecer un plan y un calendario pues a corto, a medio y que pues a medio plazo pudiésemos estar todos o realojados o en nuestro sitio donde estamos porque es salvable el edificio, y a medio plazo pues ya el ayuntamiento, no sé si con un concurso de ideas o esto, si quiere hacer un hotel, quiere hacer pues, lo que quiera, lo que la corporación decida, o sea, que es la que tiene que esto.
Esa es un poco la visión, un poco nuestra, sin que podamos hablar de un colectivo, porque no es puede ser un poco más mi opinión personal, ¿eh? Bueno, nosotros, más allá de... Ha dicho Gracia antes, más allá de análisis técnicos, que no somos expertos en eso, creo que hacemos un análisis más del aquí y el ahora, ¿no? Y yo creo que hay una cosa que es muy tajante, y es que en septiembre entra un informe en el que se les dice que tienen que actuar y se les dice cuál es la situación del edificio, y tardan meses en comunicarnos. Ahí hay algo, dices, ¿por qué? No lo sabemos. Y son meses, que ahora mismo cada día es oro, pues son meses que hemos perdido para poder buscar soluciones. Entonces ya partimos de eso. Partiendo de eso, es muy significativo, a nosotros nos parece muy curioso, vale, bien, ahí hay una metedura de pata que puede ser por cualquier cosa, no nos lo han comunicado, pero siendo esa la situación, vamos a actuar de una manera más amable y vamos a intentar buscar soluciones entre todos. Pero en lugar de eso, con lo que nos encontramos es que el equipo de gobierno, más allá de llamarnos a buscar soluciones y tal, nos aparta con el tema, está llevando un oscurantismo terrible, no nos dice absolutamente ninguna alternativa que tiene pensada, y creemos que ahí, oye, no hay ninguna solución, ahora mismo tenemos que salir para el 5 de marzo, vamos a trabajar, aunque sea una prórroga, de alguna manera. O sea, no hay solución, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Entonces yo creo que, no sé, están enfrascados en no avanzar en ningún sentido, ni en prórrogas, ni en nada, y la situación es la que es, y cada día pasa. Y cada semana pasa y aquí no hay nada. Luego, yo, sinceramente, han comentado antes, y a los que estamos el día a día en el edificio sabemos cuál es la situación y sabemos cuál es la evolución. Y lleva unos años está empeorando mucho. Pero sí consideramos que hay zonas y zonas. La zona de Gasteiz está mucho mejor que puede ser la entrada del parking. La zona del hangar de las embarcaciones está mucho mejor que otras zonas. No entendemos, y es verdad, que en los análisis que se hacen por la empresa de ingeniería se habla en todo momento de parking, pero se cierra todo el edificio. Y nos quedamos todos sin poder hacer nuestras actividades. Ante eso nosotros les preguntamos al equipo de gobierno, oye, ¿habéis pensado en hacer un análisis por zonas? Porque es evidente que la situación por zonas es muy diferente. Sí, tal, no sé qué. Y les preguntamos directamente, oye, cuando habláis de parking, ¿habláis de todo el edificio? ¿Hablan de todo el edificio? Nos dijeron que sí. Nosotros sí hemos solicitado que se haga un análisis por zonas porque consideramos que, oye, igual dentro del parking mismo también se pueden salvar zonas, como ya se ha hecho hasta ahora. Es lo lógico. Pero no sé, yo sí veo una actitud de enfrascarse en esa situación, en la no querer avanzar, no entendemos muy bien por qué, y la situación es muy grave para todos, tanto para los concesionarios como para las asociaciones. No hay soluciones y nos tenemos que ir. ¿Qué hacemos? Que a mí me gustaría puntualizar que para nosotras un hotel no es una alternativa. O sea, quiero decir, creo que convertir Plencia en un pueblo turístico está muy bien, pero convertirlo en un pueblo dormitorio no. O sea, no me vale a mí personalmente crear que se nos llene la boca publicitando Plencia, pero que luego en invierno no tenga vida y que se convierta en un pueblo en el que no haya actividad. Que solo se tenga en cuenta el pueblo vista a verano, y creo que los que damos vida al pueblo somos las asociaciones deportivas, las culturales, y creo que también el Gaztetxe da un tejido cultural, social, político que el propio ayuntamiento a veces no es capaz ni de dar, y creo que un hotel además creo que el pueblo no estaría muy de acuerdo en hacer un hotel a primera línea de playa, y creo que no de hecho creo que es una de nuestras líneas rojas. Sí. Dice, estoy totalmente de acuerdo con Gracia, porque vamos, es un sitio bueno para hacer cualquier actividad, o sea, cualquier actividad, y eso, dice, las asociaciones es el entramado social del municipio, y entonces eso hay que mantenerlo, y hay que implantar más asociaciones para que se implanten en ese sitio, o comercios o sitios de ayuda de laboratorio para la gente joven, para que monte sus pequeñas empresas o sus pequeñas cosas, que sea un pequeño foco de que genere un foco de actividad. Evidentemente, ese tipo de cosas que probablemente hoy ni mañana se pueden decidir, pero en un plazo relativamente corto se pueden decidir, no choca con lo que es la reparación del parking. Especialmente cuando vemos que son, digamos, entre comillas, diferentes edificios, y que hay edificios que no tienen ningún problema. Por lo menos no se aprecia en los informes que hemos visto. Dice, y entonces en los sitios que están afectados, pues
repararlos. Porque lo que es chocante es que la parte de las asociaciones no veo yo, es quitando el problema de que esa humedad que va por el techo y que afecta a los cajones por la parte de arriba, que veis que están negros, especialmente a las escaleras hacia esto, eso es la humedad, porque el hormigón no es impermeable. Evidentemente, constructivamente tampoco tuvo el hormigón el recubrimiento que tenía que tener, tiene problemas estructurales de inicio, pero son fácilmente resolubles. Una cosa, esa idea de futuro, que yo también comparto, que no es cuestión de poner un hotel, si se habla de hotel es un poco porque era lo que estaba ahí en su momento. Sí, estaba sobre la mesa. Y un estudio que hice Omexa, creo, para el ayuntamiento respecto al envejecimiento de Plencia, también hace mención al hotel. Dice, bueno, y lo que hay que dar es opciones a la gente del municipio para que plantee lo que quiera en ese espacio. Y buscar esa conjunción de intereses entre el municipio y la corporación, de tal forma de que ese tipo de cosas se realicen, pero evidentemente es una cosa que no es a corto plazo, es por lo menos a medio plazo. Entonces lo que estamos hablando es un poco la habilidad de nuestros usos. Nosotros siempre sabemos que estamos, llamemos entre comillas, en precario, tanto las asociaciones como nosotros, porque esté o no está en ruina el edificio, viene el ayuntamiento, que es el del dedo, nos dice a la calle, y con más o menos cabreo nos iremos todos a la calle. Pero lo que hay que buscar es un poco mantener ese tipo de usos en ese edificio de una forma relativamente no onerosa, no en el planteamiento como os he visto yo aquí en el proyecto que hacen estos de derribar toda la cubierta y volverla a hacer, sino de cambiar la impermeabilización, sin más. Y luego reparar puntualmente el tema, que no es un coste como aquí se ve de 900.000 euros y con no sé cuántos más, miles de euros. Hombre, a ver, hay que ver qué es lo que queremos, que puede estar un poco en lo que comentaba Garasi, que yo comparto, y lo que se puede hacer ahora. Es lo fundamental. Yo estoy al 80% de acuerdo. Bueno, perdón, no sé si querías hablar. Sí, quería comentar una cosilla, pero lo que quería comentar es que en una parte, o sea, queremos, a ver, el edificio es un solar inmenso, que hoy en día igual se le podría dar todavía más utilidades, ¿no? Eso yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Luego otra cosa es qué utilidad se le quiere dar, y ahí podemos, ¿no?, discutir y plantear diferentes proyectos y poner diferentes proyectos encima de la mesa. Lo que nos parece interesante es que el futuro Arpillao se tiene que decidir junto a las asociaciones, concesionarios y no solo igual incluso las asociaciones que hoy en día están en Arpillao, sino que podría albergar a más asociaciones y se podría mirar desde un futuro centro cultural y demás, dada la cercanía con Gorliz. O sea, se podrían mirar diferentes opciones, ¿no? Pero siempre, y eso además, en una de las reuniones, incluso la parte técnica comentó, el futuro Arpillao tiene que ser mediante un proceso de participación activa de la población. Y en eso, desde H. Bildu hemos incidido bastante. O sea, Es decir, en mayo de 2019, o sea, en mayo de 2020 ya advertimos, cuando ya empezaron los primeros informes antes de verano, advertimos de que era necesario realizar diferentes reuniones para, en este caso, comunicar a las partes, que es, a las asociaciones, a los concesionarios, cuál era el estado del edificio. Y eso no se hizo. Es más, no recibimos respuesta alguna en mayo de 2020 de ese registro que realizamos en el ayuntamiento diciendo, bueno, hay ciertos informes ya técnicos y creemos que hay que estar en contacto permanente con las asociaciones y con los concesionarios, porque al final cuando no fluye la información, cuando no hay una transparencia de la información, al final luego el problema se agranda, como ha sucedido al final, ¿no? Que ha habido un problema de tiempos, de formas, de estilos, ¿no? Y pues eso es lo que ha derivado todo un poco, ¿no? Yo creo que esos reproches son mutuos, ¿no? De cómo puede ser que el 24, luego posteriormente ya el 24 de septiembre hay un informe ya de la ingeniería en el que ya sea, porque desde 2019 hasta 2020 sí que hay los acontecimientos, ¿no? Como parece que cobran, ¿no? Se aceleran. Entonces ahí hay una deriva, entonces dices, bueno, pues, no puede ser que el 24 de septiembre haya un informe de cierre y no se lo comunique a las asociaciones. No se le comunica a las asociaciones. Que al Gaztetxe, en este caso, se le esté negociando al Gaztetxe y Traineru Beltza y Ámbar estén negociando la prórroga de la concesión posteriormente al 24 de septiembre y no se les diga que van a tener que abandonar el local. Eso es muy grave en cuanto
la comunicación ha fracasado. Yo creo que en eso podemos estar todo el mundo de acuerdo. No es normal que la primera reunión con los concesionarios sea el 4 de febrero. Eso no es normal, ¿no? Eso creemos que... Y esas cosas se podían... Y a solicitud nuestra, ¿eh? Sí. Porque, insistiendo, porque si no... No, sí se disculparon, eso es cierto y tal. Yo un poco al hilo de lo que ha dicho Arache. He estudiado muy poquito y por ascendencia familiar el cariño hacia Plencia, pues de mis abuelos, de abuelos, de Basterra, Miguel el poeta. Plencia ha tenido unos ciclos de mayor esplendor, menos esplendor y realmente ahora está atascado. O sea, yo... efectivamente, los que dais vida y le dais continuidad a la vida y a la economía del pueblo, pues sois vosotros, pero lo que hay que analizar es el por qué eso está atascado. A ver si no es posible o existen otras alternativas en las que Plencia, porque para mí está infrautilizado y es uno de los mayores y de los más bonitos pueblos de Euskadi, que no tiene que envidiar ni a Fuenterrabía ni esto. Y la prueba es que tengo muchos amigos suecos, ingleses, portugueses que vienen aquí y cuando ven el potencial de Plencia se quedan alucinados, o sea, les parece una preciosidad, ¿no? Entonces, lo que habría que analizar es por qué se ha quedado estancado, por qué Plencia no ha crecido. Yo creo que eso sería un foro que no pertenece a este debate, ni mucho menos, que el debate este es un poco, por lo menos, a ver si resolvemos la situación, que yo pienso que o sea, nosotros le dimos un voto de confianza al ayuntamiento y a la propiedad y yo agradezco un poco el que vosotros habéis sido, porque vosotros sois propiedad, o sea, sí. A vosotros también os tendríamos que meter caña porque vosotros también os habéis echado de alguna manera indirectamente, ¿no? O sea, nosotros somos las personas que nos ha tocado estar ahí, pero todos somos propiedad, porque el edificio no es de las personas que estamos representando, en este caso a la ciudadanía que nos ha votado y demás. La propiedad es de todo el municipio, ¿no? Yo creo que ahí la visión cambia, ¿no? No es porque nos ha tocado gobernar, nosotros tenemos que decidir sobre el edificio. Porque el edificio no es nuestro, el edificio es de todo el mundo. Y además estamos hablando de un edificio público, que además tiene unas características peculiares, ¿no? En cierta manera es un solar, como hemos dicho antes, inmenso, que puede tener diferentes oportunidades de cara a futuro, pero hay que ver cómo queremos, ¿no? Sí, y que a corto plazo, yo creo que por un coste muy razonable, ampliando ese estudio técnico, se puede reparar el tema de la cubierta, volviéndola a hacer una cubierta impermeabilizada, se puede evitar las humedades y se puede salvar el 70% del edificio, que afecta un poco a los concesionarios del parking, a los del Gaztetxe, no sé exactamente dónde cojo, porque habría que entrar a analizar ese informe en profundidad. Y yo creo que eso se puede hacer en el plazo de un mes y medio. Y si se llega a una conclusión, porque luego hay otra cosa que tú comentabas, el presupuesto ordinario del Ayuntamiento de Plencia, pues es el que es, efectivamente. Bueno, pues es que yo no sé por qué nunca hemos entendido, cuando fuimos adjudicatarios de la concesión, hubo un compromiso por parte de la propiedad que se responsabilizaba de constituirnos en comunidad de usuarios o de concesionarios. No se ha hecho. Nosotros hemos alucinado, porque en cualquier comunidad, sea de parking o lo que sea, tú pagas un canon pues de 5 euros al mes por parcela. Aquí no se ha pagado nada. Nosotros estaríamos dispuestos, en principio, a contribuir, porque daría un mejor mantenimiento, daría una vigilancia. O sea, nosotros sí, que es uno de los temas que no se ha tocado y que, bueno, pues que hay un recurso ahí, que no sé si es grande o es pequeño, pero que podría dar juego para que el edificio se mantuviese correctamente, cosa que esta hora el mantenimiento pues habría un poco por su ausencia, ¿no? Y es un poco la causa del deterioro, ¿eh? Entonces, no sé, pues... Bueno, un poco en ese mismo sentido que comentaba Ángel, o sea, ha habido diferentes personas que se han planteado ante el Ayuntamiento de que plantear unas cuotas de comunidad, cosa que evidentemente no ha habido respuesta del Ayuntamiento. Pero, vamos, desde nuestro punto de vista hay buena voluntad de los concesionarios y concesionarias para el desalojo y la prohibición de acceso. Se ha realizado antes del decreto. Y el desalojo y la prohibición de acceso se acuerda hasta que se produzca el levantamiento. Dice, ¿cuándo se va a producir ese levantamiento? No sabemos ni plazos ni fechas. No sabemos nada. Dice, hasta a la espera de que el informe de TIAN realice un estudio detallado. Pero claro, el informe de TIAN, ¿sobre qué va a versar? Porque si el informe, yo soy una ingeniería y me viene
el del dedo, diciendo, oye, hazme un presupuesto de esto, derribando la cubierta y volviéndolo a hacer. El costo que supone es una barbaridad. Y entonces dice, yo veo un presupuesto de 2 millones de euros y dice, a freír churros, lo del parking. Entonces dice, tienes que saber qué tienes que plantear, obtener un abanico lo suficientemente amplio para resolver el asunto. Y dice, y además yo creo que tenemos 2 cosas. Una cosa es mantener la existencia del edificio con sus asociaciones, con su parking, y otra, ese medio futuro, o ese medio plazo, vamos a decir, de qué es lo que se quiere hacer con ese espacio. Porque vamos, yo tuve sensación el otro día en la reunión con el ayuntamiento, porque que parecía que era un vicio, ya vemos tener un parking pegando a la playa. Hombre, nos llama la atención pues que lo tienes en La Concha, lo tienes en Santander, lo tienes en Gijón, y yo que suelo ir al Muñécar, que es un pueblo que está justo debajo en el plano de Plencia, allí abajo, allí hay 3 playas y cada uno con sus parkings de su terreno. Evidentemente, la planta primera parece un vicio tenerlo como parking, pero la planta sótano parece que es un sitio adecuado para que haya parking, y ojalá hubiera más, aunque teniendo en cuenta que son edificios con un horizonte, yo espero que tenga un horizonte de 30 años. Espero que en un horizonte de 30 años los coches dejen de funcionar como están funcionando. O sea, estamos en un ámbito de sostenibilidad que quizá esos parking tengan que tener otros usos. Pero ¿merece la pena en ese horizonte de 20 a 30 años mantener una serie de parking? Pues parece que sí. Porque evidentemente potencias la playa y potencias los servicios y cosas y la riqueza que puede haber. Que la riqueza no es todo solo en el turismo, sino está en la innovación, en implantar cosas, en implantar actividades, de que sean focos para que la gente joven monte su chiringuito, su chiringuito no chiringuito a nivel de tomar copas y matar la sed, sino de hacer cosas de manualidades, de hacer cosas así, y de que empiecen a hacer actuaciones y servicios para la ciudad, ¿no? Y que se expanden, porque pues, hay que tener en cuenta que Plencia puede ser el centro de toda esta zona de municipios. No va a competir con Munguía, que es otra cosa, pero puede ser un centro pues para los municipios estos de Barrica, Urduliz, Casi, Gorliz, y es un poco de atracción. Entonces ahí puede ser un sitio para un nicho o nido de ese tipo de implantaciones, pero en el medio plazo. Para pensarlo con cierta tranquilidad. Y en el plazo inmediato, en el corto plazo, es, sin más, arreglar lo que hay. Sin más. Eso es decir. Una cosilla. No, que es verdad que es algo anómalo, ¿no? Que un parking con concesionarios de hace ya 30 años que no se haya constituido una comunidad de propietarios. No es el único caso, en este caso, que existe de parkings municipales donde no hay una comunidad de propietarios. Que al final, en cierta manera, junto a la propiedad, en este caso el ayuntamiento, pues hubiesen compartido gastos de mantenimiento del edificio, y eso no ha sucedido en 30 años, y eso es una anomalía. Una anomalía que 30 años después, pues mira, estamos en esta situación, y la verdad es que es preocupante, ¿no? Y esperemos que no suceda lo mismo pues, con el parking de la Bastura. Y luego, en cuanto, ¿no?, al corto plazo, sí que nos gustaría resaltar, ¿no?, ciertas cosas, que las asociaciones ya han presentado 2 propuestas, o sea, las asociaciones han presentado 2 propuestas al equipo de gobierno. Luego, desde la oposición se le solicitó también al equipo de gobierno que se externalice, en este caso, para quitarle trabajo al arquitecto municipal, es decir, porque el arquitecto municipal tiene que seguir con su día a día, que se externalice el servicio de arquitectura en este caso y que se contrate una empresa que se dedique a buscar una solución directa sobre arquillado, ¿no? Para quitarle carga de trabajo al arquitecto y podamos ir a avanzar mucho más rápido. Entonces, y por último, nos parece curioso, ¿no?, que la última reunión que mantuvimos fue hace un mes, ¿no?, si me equivoco, donde estuvieron las asociaciones. Ahí hablo de la reunión que tuvimos las asociaciones, en este caso la oposición, y el equipo de gobierno. El equipo de gobierno nos comunicase que ya estaba manejando algunas posibilidades a corto plazo, pero que al comunicarnos eso nos dijo, pero no os vamos a comentar cuáles son, por no generar falsas expectativas. Pues sinceramente, lo que hay hoy en día son incertidumbres y lo que hace falta es ir viendo la luz al final del túnel. Y
entendemos, yo creo que en todas las partes entienden, tanto los concesionarios como las asociaciones, como la oposición entiende que la solución es complicada, pero igual hay que ir poniendo encima de la mesa ciertas soluciones para poder ver, ¿no? Aunque sabemos que igual una solución que se plantea luego no es factible. Sabemos que puede pasar eso, pero al final se generan más incertidumbres cuando no se transmite toda la información que se tiene encima de la mesa que cuando se transmite. Y siempre desde, digamos, si ese diálogo es desde, ¿no?, desde la confianza mutua, pues no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Y ahí, pues bueno, podemos ir buscando soluciones a corto plazo de, pues bueno, ¿a dónde llevamos a Ámbar? ¿No? Que es una asociación más pequeñita. Puede ir al pie, eso se planteó en las reuniones. El Gasteche, oye, está el bar del Jaialai vacío, no se me ocurre, ¿no? O sea, está el bar del Jaialai vacío. El frontón tiene el frontón, ¿no? Otro edificio infrautilizado. Está el frontón, ¿no? Ahí se hablaba también de utilizar las pistas, en este caso, para meter en este caso, a piragüismo, arcote y demás. Para meter ahí todo el material que tienen en el hangar. Bueno, esas cosas hay que ir valorando y poniendo encima de la mesa. Se han llevado a diferentes reuniones, diferentes propuestas en ese sentido también, propuestas más pequeñas, ¿no?, para hacer frente a corto plazo, y todavía no sabemos qué va a pasar. Ha pasado un mes desde la última reunión y aquí seguimos igual. O sea, seguimos igual y ahí las asociaciones tienen que salir el día, bueno, las asociaciones, los propietarios, los concesionarios tienen que salir, estamos hablando el 14, ¿no?, el 5 de marzo. A mí me gustaría decir que en cuanto a la comunicación, es verdad que no ha sido clara, ni ha sido, pues eso, Edith lo ha dicho, no ha habido información clara y concisa de parte del ayuntamiento hacia los usuarios, tanto supongo que de las plazas ni nosotros de los locales. Hay 3 asociaciones que estábamos negociando el contrato del cese del local, y esto fue antes de que ellos supiesen que había que cerrar el edificio y después. Y la única importancia o la gravedad que le dieron al edificio, a la situación del edificio, fue que tendría que haber una cláusula por si había que hacer obras en el parking. Y luego se terminó el proceso de negociación porque ellos cortaron la comunicación, y en diciembre del 22 nos encontramos unos carteles en los locales en los que ponía que se tenía que cerrar y vaciar el edificio. Entonces, claro, nosotros ahí no utilizábamos pues por temas de pandemia, en que estaba el COVID, y pues andábamos con mucho cuidado, estábamos en negociaciones con el ayuntamiento, no queríamos meter la pata, queríamos tener el local, y creemos que nosotros jugamos muy limpio, intentamos tener una comunicación fluida con ellos, y se ha visto que ellos hacia nosotros no han tenido la misma actitud, aunque quieran decir que sí. En las reuniones también no se sale con conclusiones claras, no hay una intención de trabajar y de buscar soluciones de verdad ya. Quiero decir, nos pone un decreto de cierre, pero no tenemos alternativas, y todo el material que hay en ese edificio, ¿dónde se lleva? Sí, esto con respecto a la reunión que tuvimos con la corporación, evidentemente nos dieron pie a plantear alguna propuesta. Es decir, nuestra propuesta es, la primera, arreglar el edificio tal como está. Estábamos esperando un poco a conocernos un poco para ver si puede haber un frente común, y sobre todo a constituirnos en grupo o contactar con más gente para que fuese una postura oficial, por así decirlo, no que fuese la postura de 4 que pone el boca a boca, es lo que pensamos, que fuese la opinión personal, ¿no? Y pensando primero esa reparación de edificio, y subsidiariamente viendo un poco de que hay miedo de que las reparaciones pueden ser francamente costosas, porque les hablaron allí de 2 millones de euros. Dice, bueno, con mis reparos, porque tampoco he podido analizar esos proyectos, esas cantidades, pero dice, bueno, ¿cuál es la zona que está mal? La zona del parking de la junta esa, desde la entrada hacia el Calleder. Pues si se quiere, se tira ese edificio, ese cacho de edificio. En la parte delantera de las asociaciones no hay que tocarlas, se mantienen. Y la zona del parking, desde esa entrada hacia la derecha, hacia el sanatorio pequeño, el sanatorio de Plencia, se puede utilizar perfectamente porque prácticamente no tiene afecciones. Y entonces es solo adecuar el acceso de vehículos, y entonces se cubrirían
yo creo que son alrededor de 400 plazas las que querían ahí, los 246 plazas, querían otras 200 plazas aproximadamente para cubrir ese verano, o incluso podría haber esas plazas de superficie, mientras a medio plazo se van desarrollando ese futuro de qué se quiere hacer con ese parking, porque ya os digo, yo también comprendo que el parking en planta primera es un vicio. Es decir, me parece bien que estén en planta sótano. Eso me parece francamente interesante. Y en planta baja puede ser para servicios, uso, esparcimiento, actividades, cosas, pero que no se van a resolver mañana. Ahí, por ejemplo, un poco lo que ha comentado Jesús va en concordancia con la primera propuesta que hicieron las asociaciones. No sé si en este caso los concesionarios habéis tenido conocimiento de ella. La primera reunión que se mantiene en este caso en los pórticos del Arcote a iniciativa de las asociaciones y se manda hacen llegar en este caso a la oposición y al equipo de gobierno una propuesta que trataba un poco, dividía el edificio en dos. Es decir, había una reubicación de las asociaciones. En este caso, si me equivoco, igual las asociaciones prefieren comentarlo ellas bueno, pues el edificio intentaban dividirlo en dos, es decir, la zona que está más afectada, digamos, que quedaría en desuso y a partir de la escalera se cortaría el edificio y se reubicaría a las demás asociaciones en la primera planta y abajo quedarían las plazas para los concesionarios, en este caso, que igual no llegarían a cubrir a las 246 plazas, pero la cuantía que luego de indemnización sería menor. Y una vez que las asociaciones realizan esa propuesta, en la misma reunión se plantea al equipo de gobierno, y el equipo de gobierno también dijo, bueno, pues esto lo tendrá que analizar la ingeniería y tendremos que tener una reunión para ver si es viable o no. Entonces ahí es cuando se realiza la reunión del 3 de diciembre, con la ingeniería, con la parte técnica del ayuntamiento, la oposición está invitada y bueno, se manda 10 minutos después de que empiece la reunión, se manda a las asociaciones un email para que fuesen. Aún así había un representante de las asociaciones en el ayuntamiento. Pero bueno, se podía seguir la reunión vía online, que el email de eso ha habido ahí reproches respecto a cómo se hizo el llamamiento a las asociaciones, que fueron 10 minutos más tarde. Y bueno, y en esa reunión es cuando la ingeniería dice, yo ahí claro me pierdo, la ingeniería dice, es que si se corta media parte del edificio, digamos, puede que la propia obra luego vaya afectando al resto. Entonces yo ahí es una valoración que hizo la ingeniería, claro, desde HBLU, nosotros al final, y antes también en Gara se ha comentado, yo creo que vosotros justo coincide que sois concesionarios, además tenéis información técnica y bueno, y académica sobre el tema, ¿no? O sea, sois de profesión, sois arquitectos, pero bueno, en este caso, pues nosotros nos fiamos de lo que dijo en este caso la ingeniería, que dice, bueno, si se toca una parte del edificio puede que afecte. Hay una junta de dilatación allí y hay una doble crujía. O sea, tú cortas ese edificio por ahí y no le pasa nada al resto. No hay una conexión de estructura con otra. Ahí es cuando se desechó esa propuesta. En esa reunión se desechó esa propuesta y las asociaciones hicieron otra propuesta, una segunda propuesta, en este caso, digamos que era más mirando a medio plazo. O sea, una propuesta que está, bueno, las dos propuestas, es un poco a medio plazo, a medio corto plazo, ¿no? Y... Yo igual para seguir un poco el orden que habéis marcado. Eso sí iba a decir. Porque estamos yendo a... Bueno, habéis hablado de soluciones, habéis hablado de reuniones así un poco, digamos, por encima, cada uno ha explicado su situación y a mí me gustaría eso, que pues siguierais un poco el hilo ese de las soluciones y de las reuniones, a ver qué habéis sacado, digamos, en claro de esas reuniones, las soluciones que habéis aportado. Está, o sea, muy bien, o sea, habéis aportado vosotros al ayuntamiento, me imagino. Y eso, Eric. Yo antes que nada, si me permites, quiero hacer ver, es que ha sido un poco, me he perdido un poco porque... pero me gustaría hacer ver un poco la situación de las asociaciones, que no es fácil antes de pasar a las reuniones. Y todo parte, ya hemos comentado en un momento, el 22 de diciembre, cuando ponen unos carteles en los locales, tanto en el parking como en los locales, notificándonos que se va a cerrar el edificio. A nosotros nos pareció muy duro y no sé cómo describirlo, la verdad, que el día 23 de diciembre, es decir, al día siguiente, al mediodía, teníamos una reunión con ellos y en lugar de esperar a esa reunión y decirnos a la cara, oye, mira, está esta situación y hay que cerrar. Vale, bien. La única comunicación que existió fue poner un cartel.
Es decir, nos enteramos porque una miembro de una directiva de Arcote bajó a hacer trabajo de oficina al club y se encontró con el cartel. Esa es la situación. O sea, partimos de ahí. Entonces, estamos viendo en este proceso muy poca empatía por parte del equipo de gobierno, muy poca empatía, muy poca gana de... No sé, yo, sinceramente, las asociaciones, lo hemos comentado más de una vez, nos sentimos abandonadas. O sea, no está habiendo ningún tipo de intento de, no sé, ni un gesto, no hay gesto. Y claro, es evidente que este año está siendo muy complicado, ya estamos viendo con las mascarillas, no sé qué, con el COVID. Ha habido un año muy complicado, los cupos de zonas, hacer turnos, limpieza, está siendo un año muy complicado y a todo esto hay que añadirle la situación del edificio. Hay que añadirle también que tanto el Gaztetxe como Arcote hemos perdido una gran fuente de ingresos que era poner a la chosna en fiestas. No es culpa de nadie, pero todo eso suma, Y no hay que hubieses podido seguramente por hacer la fiesta, ¿eh? Seguramente hubiese estado prohibida. Seguramente. Y luego... también en el caso de Arcote me gustaría añadir, y creo que es importante socializar este tema, que una de las fuentes, la más importante, es el bar. Y ahora con el cierre del edificio, Arcote se queda sin bar. ¿Cuál es la situación? Nosotros tuvimos una reunión urgente personal el otro día con la alcaldesa en la que le solicitamos una solución. Necesitamos un instrumento para autofinanciarnos, que es lo que al final hacemos, para poder seguir adelante, porque el remo es infinitamente caro. O sea, quiero decir, por poner un ejemplo, una trinera cuesta 36.000 euros y así todo. No te compras una trinera cada año, pero es un ejemplo, ¿no? Es un deporte muy caro, es un deporte que tiene muchos gastos, ligas, federaciones, fichas, no sé qué, y necesitamos una fuente de autofinanciación. La situación hoy por hoy es que si Arcote este junio no tiene un bar, en septiembre, que es cuando empieza la siguiente temporada, ha desaparecido. 61 años de historia que se pueden ir ya al garete en un momento. No sé, el resto de asociaciones, cada una tiene sus particularidades y podrá sobrevivir como pueda, ¿no? Pero llega un momento en el que las personas que estamos como voluntarios, echando una mano, directivos, colaboradores, deportistas, toda esta gente, va a haber un momento en el que con esta falta de empatía, este oscurantismo, y ahí te lo comentaba antes, cuando hay un oscurantismo, lo que se genera es ansiedad. Una ansiedad generalizada. Decir, vale, ha dicho Gracia, está bien, el 5 de marzo nos tenemos que ir, pero ¿a dónde? ¿A dónde vamos? No sabemos. O sea, con un futuro tan oscuro, pues a todo el mundo se le quitan las ganas de seguir. Y yo, sinceramente, me daría mucha pena un pueblo sin Arcote, sin Gaztetxe, sin Trenerugatxa, sin Ámbar, sin piragüismo. Es decir, en el caso de piragüismo y de Arcote somos una de las asociaciones más importantes con el deporte escolar. ¿Qué pasa con los chavales y las chavalas de Plencia y alrededores que quieran hacer deportes acuáticos? ¿Van a perder la oportunidad? No sé. Luego, para acabar, a mí me gustaría decir que este cierre afecta, hemos calculado, ya son las asociaciones, ya en el parque ya hemos dicho 200 y pico concesionarios, pero las asociaciones a más de 300 personas directamente. E indirectamente es incalculable este cierre. O sea, estamos hablando de que gente que va a los talleres de Gaztetxe, charlas, conciertos, gente escolares que van a las exposiciones de Ámbar, estamos hablando de deportistas, estamos hablando de gente que viene de toda Euskadi a hacer regatas en Plencia, ya sea de piragüismo, ya sea de Trenerugatxa, ya sea de Arcote. Estamos hablando de una cantidad inmensa de la gente que va al bar. Es impresionante, o como ha comentado antes Héctor, la gente que va al parking, visitantes y gente de los barrios, de Chipío, de Euskitza, o sea, de todos los barrios. A mí me parece muy frívolo, has comentado antes, ¿no? El comunicado que ha mandado el equipo de gobierno, hablar de no mediatizar el tema cuando es un tema que afecta a todo Plencia y alrededores. O sea, este tema tiene que mediatizarse y tiene que estar en la calle. La gente se tiene que enterar y tiene que participar. Es imprescindible. Mediatizarse sí, pero no politizarse, porque si se politiza yo creo que es cuando las cosas se enquistan. Y antes Garachi decía, oye, es que no sabemos cómo nos podemos defender. Hombre, nosotros de entrada, y a nivel personal, los 4 que hemos contactado, damos un voto de confianza al ayuntamiento, pero si no tiene los recursos, contencioso y tal. Fíjate lo que ha pasado con la hostelería en Euskadi, porque a mí me sigue pareciendo desproporcionado el desalojo del edificio con un informe técnico tan flojo, vamos a decirlo. Y encima el propio informe
no recomienda el cierre, sino la reparación y solamente ocupar las plazas que tal. Entonces, bueno, pues oye, nosotros de entrada tenemos un voto de confianza y quedamos con el ayuntamiento que estábamos dispuestos a ayudar y a tirar del carro y a sumar. Es la razón por la que os queríamos conocer, ¿eh? Y bueno, el voto de confianza, claro, tiene un plazo. Y tendrá un plazo, o sea, esto no es sin medir. Como veamos que en el mes de marzo pues el ayuntamiento nos sigue dando la calla por respuesta, etc., pues tendremos ya que empezar a mover de otra forma, porque en el fondo es un problema civil entre la propiedad y unos concesionarios. O sea, hay un contrato y una concesión en la que la propiedad no puede lavarse las manos y decir, oye, desalojo porque esto es ruina, y tú te las arreglas. No, hay un compromiso y una responsabilidad y un derecho a indemnizaciones. Eso está más claro que el agua. Y yo no soy abogado, ojo, perdón. Pero bueno, mi sentido común y cuando he visto situaciones parecidas en la administración, cuando he estado ejerciendo, pues eso es es decir, los recursos que tienen los afectados para poder defenderse, ¿no? A mí me gustaría decir que el voto de confianza nosotros también se lo dimos y no sirvió de nada. Por lo menos todavía no se ha materializado en nada. Está muy bien utilizar palabras pomposas, reducir las reuniones a la descripción técnica del edificio, pero nosotros no hemos visto materializado nada de lo que ellos han dicho. Siempre han estado con la duda, con el oscurantismo que ha dicho Eric. Nunca nos han dado ninguna alternativa. Solo se han priorizado también a ciertas asociaciones. Yo entiendo que, por ejemplo, el Gaztetxe le moleste al ayuntamiento. Lo puedo entender, pero es que si ellos pretenden que cierre el Gaztetxe y no tenga una alternativa, se están equivocando muchísimo. Lo va a ver. La juventud de este pueblo siempre se ha movilizado con o sin Gaztetxe y eso va a seguir siendo así. Y en cuanto al voto de confianza y la comunicación, es que eso ha dicho Eric, el 5 de marzo ya se cierra el edificio y habrá el club de Arcote, pues igual puede meter alguna cosa en algún hangar o en algún local. Piragua también algo podrá hacer, y Ámbar igual ha llevado cosas a casa, ha puesto la oficina ahí, pero es que no creemos tampoco que nosotros tengamos esa responsabilidad de buscar soluciones. Lo hemos hecho de manera altruista. Ha habido un arquitecto que ha propuesto 2 alternativas, se están estudiando, y nosotros entendemos que el técnico necesita un tiempo para estudiar las alternativas, pero a la par, paralelamente, el tiempo corre y a nosotros cada día nos cuenta porque necesitamos una alternativa urgente y creemos que no están jugando nada limpio y a medias verdades no se llega a ninguna parte. Sí, bueno, un poco yo añadiendo lo que decía Eric, que dentro de lo que es esa pérdida del bar, que supone una pérdida de ingresos, también supone una pérdida de puestos de trabajo, que hay gente que trabaja y que gana un dinero en ese sitio. Y hay una pérdida de trabajos en el parking, en el verano, que será poco tiempo, pero que sirve de alivio a poca gente, porque dada la dimensión de los espacios son pequeños, pero dice, también hay que pensar en la gente esa que dice, ¿es una ayuda? Sí. ¿Grande? No, pero bueno, algo. ¿No? Y en los baños también hay Bueno, y luego también está el tema de socorrismo, de la Cruz Roja. De la Cruz Roja. No, yo creo que es momento, ¿no?, de diferenciar. Vivimos una época que es bastante mala, no solo ya por el edificio vacío, sino por la situación de pandemia que estamos viviendo, y es un momento de diferenciar entre lo importante y lo urgente, ¿no? Y eso afecta a muchos ámbitos de nuestra vida, en este caso ya sea el medio ambiente, ya sea en qué tiene que invertir el municipio de Plentzia y demás. Y nos gustaría, ¿no?, comentar en cuanto a los concesionarios un detalle, ¿no? Nosotros el 14 de diciembre, ahora con las fechas, hay veces ya que tantas fechas que me lío un poco, ¿no? Yo creo que nos pasa a todo el mundo. Ya hemos tenido tantas diferentes reuniones, pero si no me equivoco, el 14 de diciembre tuvimos comisiones no plenarias. En esas comisiones no plenarias se nos trasladó cierta información sobre afiliados. Y en este caso, se hablaba ya de indemnización a los concesionarios, que no sé si os lo han trasladado o no. No, para nada. Pues se hablaba de la posible indemnización y de diferentes cálculos que habían realizado. Y eso, en las comisiones no plenarias, y eso está en acta, recogido. Luego,
Nada, nosotros era la primera información que recibíamos al respecto, ¿no? Y luego, en esa misma reunión, que es el 14 de diciembre, resulta que ya, bueno, dicen, sí, el estado del edificio es muy crítico, vale, eso ya lo sabíamos, pero no se nos comunica que el 22 de diciembre iban a cerrar el edificio. Es que EH Bildu también, que es parte digamos, del ayuntamiento, que ha recibido la mitad, prácticamente la mitad de los votos en este municipio, se entera a la par que las asociaciones. No digo que nos tenemos que enterar antes de las asociaciones. O sea, a lo que voy es que un representante de H. Bildu iba paseando por la playa y se encuentra con la nota, bueno, se encuentra con la representante que ha mencionado antes, Eric, de una de las asociaciones, y esa representante nos conocemos todo el mundo en este pueblo, nos llama, oye, ¿sabéis esto? Y nosotros, no, ahora nos hemos enterado. Nos enteramos así. Y eso creemos que no debe ser jamás. Y luego hay temas de oscurantismo, de cómo se ha realizado, no cómo ha sido la comunicación. Al final es un tema de comunicación que ha hecho aguas. Pero en una de las reuniones que ya hemos mantenido en busca de soluciones, se les comenta al equipo de gobierno, oye, ¿se ha hablado con Gorlitz? Y se habló con Gorlitz y nos comentan, no, Gorlitz es otro municipio. Esa fue la respuesta, Gorlitz es otro municipio. Acto seguido, les decimos, es que en Gorlitz puede haber diferentes opciones, en este caso para Gaztetxe, para ambas, bueno, en este caso. Y nos dicen, bueno, sí, eso, pero eso está desechado. Nos digas en esa misma reunión que Gorlitz es otro municipio y acto seguido nos digas que has hablado. Cuéntanos, ¿qué se ha hablado con Gorlitz? Cuéntanos, ¿qué opciones están barajando? Y eso, hoy en día, todavía no existe información alguna. Entonces, claro, es preocupante. Se les plantea la externalización, en este caso, de los estudios arquitectónicos que hagan falta, ¿no?, para desarrollo, para que se encarguen específicamente a Artillao. Ha pasado un mes y todavía no sabemos si eso se ha realizado o no. Bueno, no tenemos constancia de que se haya realizado. Y eso podría haber adelantado el trabajo. Podríamos estar hablando, ¿no?, de otra situación. ¿Cuál es la situación del High Alay? En el High Alay se van a poder llevar las traineras, no. El Arcote ya comentó que, por ejemplo, las traineras no entran. Solo se puede utilizar el rebote. El Goñiportal, el Gaztetxe podría compartir Goñiportal, bueno, porque Goñiportal hoy en día está cerrado, pero podría compartir Goñiportal con la ludoteca, porque yo creo que todo el mundo sabe que ahora va a tener que, en cierta manera, reducir las pretensiones a corto plazo. Hay que reducir las pretensiones porque también los recursos con los que contamos son limitados. Vale, pues hasta ahí yo creo que no va a haber ningún tipo de problema con reducir las pretensiones. Pues que el Gaztetxe por ahora igual hasta que se busque una solución a medio plazo para tener un espacio para guardar material, para reunirse y poder desarrollar sus actividades, ya sea en la calle o en otros espacios, no tendría por qué haber problema. Ya sea el Arcote va a tener que llevar el gimnasio al High Alay, pues igual Arcote, Trainer Ubencha, Cuidadismo, y tienen que compartir gimnasio, pues yo creo que no habría ningún problema. Pero vamos a poner eso encima de la mesa. Opción A, no es viable. Opción C, ¿no? Y así hasta que vayamos buscando soluciones y sobre todo que fluya la comunicación, porque ya ha pasado un mes desde la última reunión y aquí seguimos. Esto no sé qué os parece a todos. Perdón, sí. Que iba a dar eso, que en las reuniones, en las reuniones con el ayuntamiento, nosotros, las asociaciones, fuimos con 3 propuestas. Crear una mesa de trabajo para hacer más fluida la comunicación y el trabajo mismo, porque se ha visto que en las reuniones pues no se sacan conclusiones claras y ahí se podrían valorar pues tanto locales privados o públicos que pudiesen servir a las asociaciones. También se planteó lo de realojar a las asociaciones en algún otro lugar y a plazo medio pues unos barracones donde ahora está el edificio o bueno, es que eso también depende de cómo lo valorará el ayuntamiento. Y luego que el proceso fuese digno y participativo, porque creemos que hasta ahora no lo ha sido y se nos ha ido ocultando información. Ha dicho Aitor y Eric también ha dicho que se estaba barajando, por ejemplo, el High Alay como uno de los lugares en los que se podrían resituar a algunas asociaciones. Claro, desde el punto de vista del ayuntamiento, las 2 asociaciones que se podían situar ahí, porque en temas de material eran los que en principio más tenían, eran Arcote y Piragua. Los de Arcote, he dicho, y corrígeme si no es así,
no entran ahí, no, las puertas son demasiado estrechas para ellos y no pueden meter todo el material en el Jai Alai. Y han descartado esa opción. Sin embargo, Ámbar y el Danontzat Gaztetxea entra en el Jai Alai y no se ha ofrecido esa alternativa. De hecho, el Gaztetxe en la primera reunión se le dijo: no, vosotros preguntad en Gorliz y Barrica, porque también sois de Gorliz y Barrica. A Arcote no se le ha dicho que busquen hechos, que no tiene ningún sentido. Luego es la prioridad y con cómo se juega en esas reuniones. Y me gustaría decir que también en la última reunión Leire Gondra propuso crear una mesa de trabajo, pero individual. Y ahí las asociaciones creo que también decidimos que no era una alternativa, porque nosotros ya habíamos propuesto esa mesa de trabajo conjunta, porque creemos que dividir la asociación misma, la Arpillako Elkarteak, es a jugar a dividir y vencerás y dar alternativas a ciertas asociaciones y priorizar. Y Erich ha dicho al principio de este debate, el objetivo de crear Arpillako Elkarteak era hacer fuerza, hacer presión y conseguir soluciones para todos y no dejar a nadie vendido. Y eso, no hemos tenido noticias tampoco de la mesa de trabajo y a las demás asociaciones, algunas asociaciones les ha llegado una carta, ¿no? Notificando que el cierre, y a Danontzat Gaztetxea no le ha llegado nada, solo el cartel enfrente de la... Oye, nada, si me dejas hacer una pequeña puntualización, la última reunión que fue ya hace un mes, va a ser un mes, estamos a 13 de febrero, la última reunión, si no me equivoco, fue sobre el 20 de enero, por ahí. 21 de enero, va a ser prácticamente un mes, todavía no ha hecho. Se comentó, ¿no?, de que se hagan mesas de trabajo individuales, ¿no?, con cada asociación. Yo ahí, pues desde HBIL no tenemos nada que decir respecto a lo que decían las asociaciones, son independientes, ellas son autónomas y ellas decidirán cómo quieren trabajar, ¿no? Pero sí que creemos que hay un tema que es, desde la base empieza mal, es decir, hay un trabajo que debían de haber realizado hace tiempo ya las concejalías de cultura o de deporte, porque yo hablo de cultura y deporte porque en este caso son las asociaciones que hay, están enmarcadas, ¿no?, en cultura o en deporte. Y las concejalías de cultura y deporte desde un principio se tenían que haber puesto en contacto con las asociaciones y decir individualmente: oye, ¿qué necesitáis? ¿Qué pretensiones tenéis? ¿Y hasta dónde estáis dispuestos a bajar vuestras pretensiones? Traineru Beltza, lo mismo. Ámbar, lo mismo. Arcote, lo mismo. Piraguismo, lo mismo. Y ese trabajo que le correspondería, en este caso, al ayuntamiento o a las concejalías concretas, no se ha realizado. Y de ahí, esa información, esa recogida de información, ¿no?, se podía haber luego llevado a las mesas de trabajo en estas concretas que estamos refiriéndonos a las asociaciones. Con los concesionarios, pues, en cierta manera podría haber sido diferente si hubiese fluido la información y en este caso es de la Concejalía de Urbanismo. De hecho, viendo cómo estaba siendo el proceso, las asociaciones mismas decidimos hacer una lista de nuestros mínimos y los mínimos, poder guardar el material y seguir con la actividad. En el caso de Arcote, poder entrenar. El bar, pues también, ¿no? Eso es que al final es una fuente de ingresos, o sea, necesitaban algo para tener esa fuente de ingresos. Y el Gaztetxe, seguir con la actividad, tener un sitio donde reunirse y guardar el material. No estábamos pidiendo una sala de conciertos a corto plazo, obviamente. Se pedía a mucho más largo plazo. Al corto inmediato se pedía un lugar donde poder seguir con la actividad, pero donde poder llevarla a cabo, y creo que eso era por parte de todas las asociaciones. Y eso que dice Aitor, que se tendría que haber hecho desde las concejalías, se hizo desde la asociación, y igual que también se han hecho los órdenes del día y se han echado para atrás. A mí una cosa que me llama la atención es un poco que desde el principio las asociaciones habéis pensado, os han dicho de marcharos y habéis pensado en marcharos. Dice, cuando yo veo el informe que se hizo en mayo del año pasado, en todas las cosas de deficiencias no hay absolutamente nada, ni en las asociaciones ni en la zona de Arcote. La zona vuestra aparentemente está perfecta. Dice, la Gaztetxe no tiene ninguna afección. Dice, el informe ese del 24 de noviembre o de septiembre, es decir, terraza del bar Arcote y frentes a portales. Se ha realizado el cacheo y limpieza para evitar desprendimientos accidentales y no se observan zonas de material suelto.
Repasando todas las actas de las inspecciones realizadas, no se observa ninguna referencia a las zonas interiores de los locales. Gasteiz, Arcote, Bar, absolutamente nada. Y es más, dice, estamos en un pueblo, en principio, pesquero. Dice, para evitar esos desprendimientos pequeños, que evidentemente puede haber desprendimientos, ha habido desprendimientos fundamentalmente en la parte de garaje, se pone una red y se protege. Una visera. Dice, una red de pesca enganchada y dice, no te pasa nada, no cae un desprendimiento como el que ha caído encima del par de Turbici. Sí, sí. Dice, esas cosas no te van a pasar, te van a caer guerrillas. Y entonces dice, me sorprende un poco. Dice, no sé cómo, claro, evidentemente, no sois técnicos y no podéis valorar estas cosas, ¿no? Pero dice, a mí me llama la atención, dice, que tengo aquí un plano donde todas las actuaciones, dice, Arcote, limpio, Gasteiz, limpio, las demás estaciones, limpio, el bar, limpio. Dice, y lo único que se habla es que de vez en cuando hay desprendimiento, dice, unas cosas, pero mínimas además en esa zona. Eso tiene una solución muy sencilla. Lo saneas, lo picas, o pones una red y tal. El esfuerzo que se está haciendo para marchar a otro sitio es mayor que el valorar lo que hay hecho y dar una solución a lo que existe. Con respeto, yo ponerme en vuestro lugar, o sea, sin mirar mucho con detalle. Dice, y con respecto a la zona de aparcamiento, dice, veo los problemas, dice, los problemas están en esta zona. Dice, en el resto hay chorradillas, o sea, no hay grandes cosas. Dice, y soluciones, entrada de agua. Dice, entrada de agua de impermeabilización y luego esos primeros pasos. Es que lo que les he comentado, hombre, yo respecto a las conversaciones que ha habido con el ayuntamiento, yo solo hemos estado en uno, nos ha costado un poco conseguirla y estar en uno. Me ha sorprendido lo que has comentado, Víctor, de las individuaciones, porque nosotros no nos han dicho absolutamente nada. Porque vamos, entrar en guerra desde el primer momento no, dice, lo que hay que hacer es solucionar las cosas. Y dice, vamos, yo gracias a Dios soy muy optimista, por eso tengo yo mi tripillo. Y soy muy, en ese sentido, dice, yo espero que la corporación, dice, la gente y los agentes sociales se sienten y piensen, dice, oye, tenemos que dar unos plazos a las cosas porque si no vas haciendo una bola de nieve, tú nunca sabes dónde va a acabar. Dice, ¿hay que pensar el futuro? Sí. ¿Hay que pensar en el presente? También. Dice, no por pensar en el futuro vas a dejar de trabajar en el presente. Dice, y es un poco lo que me llama la atención vuestros planteamientos. O sea, dice, oye, que nos mandan a la calle. Dice, nos vamos. Dice, hombre, a mí también me está mandando a la calle. Dice, y no he dejado de estar cabreado. Pero bueno, me aguanto el cabreo e intento buscar soluciones dentro de lo que tengo. Dice, y pensando en ese futuro, porque también pienso desde el punto de vista del ayuntamiento, que entiendo de que esa planta es, entre comillas, un vicio en ese sitio. Dice, pero vamos a buscar una forma gradual de ir mejorando esa planta y ponerla al servicio del municipio y mantener los servicios que se da al municipio con ese edificio, en la medida de lo posible. Es que aquí el tema es que parte de... Nosotros ya les preguntamos, ya lo he dicho antes, si cuando en el informe se habla de parking, se habla de todo el edificio. Nos contestaron pues sí. Claro, ante eso nosotros... Yo te entiendo, también. Sí, sí. Nosotros... Pues claro que habla de todo el edificio, pero unas zonas están bien y otras... Claro que habla de todo. Pero no, digo cuando habla de que está para cerrar todo. Entonces, nosotros, evidentemente que queremos seguir ahí porque tiene muchísimas ventajas para todas las asociaciones. Pero claro, nosotros nos hemos puesto en una situación en la que dices, vale, nos echan, ya parece que sí es así, incluso habiéndoles pedido que analicen por zonas, incluso habiéndoles pedido prórrogas, ¿no? Bueno, pues vamos a buscar soluciones, porque claro, todo el material que movemos nosotros, yo entiendo todo el material, pero lo que puede ser mover un coche o mover 4 traineras, 12 baterías, no sé qué, es terrible. Y eso es muy importante entender, que no cabe ni en un pabellón de Gorriz de la Chaga, no cabe. Para eso hace falta muchísimo espacio. Claro, entonces estamos dándole vueltas, ya un poco ya poniendo los pies en el suelo con lo que necesiten ellos. Puede ser que se pueda mantener ahí, y nuestro objetivo es, oye, si podemos subir ahí, estupendo. Pero nosotros sí hemos empezado a retirar cosas por el volumen que movemos. Estamos obligados. Vale. Yo un poco por conclusión, porque y por buscar a lo mejor un calendario y unos plazos y una forma que yo propondría. Por los reproches que habéis hecho vosotros a la corporación, quizá nosotros hayamos pecado de ingenuos, ¿no? Pero bueno, en principio, siempre en la reunión del otro día fue muy cordial y le dijimos a la corporación, al grupo
de gobierno, le dijimos que concretamente le dábamos un voto de confianza, nuestro voto de confianza. Pero sí que íbamos a presentar una alternativa, que nos íbamos a organizar y que, de alguna manera, o sea, el voto de confianza no es sine die, tiene un plazo. Oiga, vamos a ver si nosotros, en un plazo razonable de un mes, se puede cuantificar las partes deterioradas del edificio, ¿no? Yo insisto que a mí me parece que el edificio no está en ruina en absoluto. A mí me parece que el desalojo ha sido un poco desproporcionado y más en base al informe que se ha hecho. Creo que gran parte del edificio se puede reparar no por un coste, es lo que habría que cuantificar, elevado. Habría que ver ese coste, pues si es factible provisionar ese dinero para poderlo realizar o cómo se realiza, pero eso que estamos hablando se puede dar en el plazo. O sea, el diagnóstico, eso, decir, oye, el edificio vale, es salvable y está saneado, toda la parte está de la 3 hasta el sanatorio pequeño. Está mal entre la Junta 3 y 4, eso nada. La zona Arcote está bien. No sé, eso en un mes y medio lo tienes. Y si se cuantifica, reparar una cubierta son 2-3 meses, no es más. O sea, de cara al verano, si hubiese intención, podríamos llegar a resolver el tema, ¿no? Entonces, y a futuro, pues ya se quedaría, ya que la corporación, pues con un concurso de ideas, un plan especial, lo que sea, se decide qué se va a hacer. Lógicamente, nosotros, el voto de confianza no va a ser sine die. El voto de confianza, como veamos que hay una inacción y un esto, hasta ahora hemos sido muy obedientes, hemos desalojado al primer requerimiento del ayuntamiento sin analizar si tenían razón o no. O sea, que yo sepa, nadie ha recurrido en los decretos de desalojo, porque es que tampoco sabemos quiénes han recibido y quiénes no. Yo, por ejemplo, no he recibido, pero el otro día me llegó pues de un señor que sí le había notificado como concesionario un decreto para el desalojo como consecuencia del informe técnico y tal. Yo vuelvo a insistir, a mí me parece que el desalojo ha sido desproporcionado en base a un informe muy incompleto, o sea, porque eso tenía que ir avalado de esto, y eso se puede completar en un plazo de un mes y medio, si realmente se quiere buscar una solución a todo el tema. Que en ese plazo seguimos pecando de ingenio, pues yo me imagino que la asociación o el grupo nuestro tomaremos otras medidas, o sea, que es lo que antes te comentaba. Entonces, un problema civil, hay una propiedad que es el ayuntamiento, hay unas concesiones administrativas, y chico, y está la sala de lo contencioso, pues para decirle, oiga, que usted me ha desalojado argumentando un informe que usted dice que ruina, y de ruina nada, porque entonces sí que tendríamos que hacer contrainformes, etcétera, etcétera, y meternos acá para acreditar que no. O sea, de momento el voto de confianza total de cara al ayuntamiento, pero sine die no. Eso lo tenemos muy claro también, Ese cuánto tiempo puede ser, si es un mes y medio, bueno, pues cuanto antes se pueda, lo tendremos que cuantificar. Nosotros en este momento que estamos aterrizando, nos estamos organizando para poder ser una postura de colectivo de afectados, no una postura particular mía, pero bueno, yo creo que esos los pasos a seguir. Y sí que habría que emplazar un poco al ayuntamiento de que, bueno, pues todos esos reproches que vosotros habéis dicho, que en el caso nuestro no podemos reprochar porque hemos llegado hace, como quien dice, muy poco, pero que a lo mejor, pues eso, pues es un poco tomadura de pelo, ¿no? De que te digan, no sé, pues cuanto antes se descubra si hay voluntad o no de resolverlo, pues antes se solucionan las cosas, ¿no? O sea, Eric, para finalizar. Vale, a finalizar, yo, como para finalizar, yo os entiendo vuestra postura, porque al final habéis arrancado un poquito más tarde que nosotros. Claro, pero nosotros partimos ya de que hemos hecho un total de 5 reuniones. 3 de ellas estériles, no han valido para nada. Hemos hecho 2 propuestas. En una, ya comentó antes Aitor, que era reubicar en una zona del edificio, la que es más sana en teoría, la de Gasteche, y nos la descartaron porque decían que esa tampoco era sana. Bueno, no me a valorar. Sí, sí. Y otra segunda propuesta era, bueno, vale, decís que no está bien el edificio, tal, no sé qué, vale, pues dijimos, si se derruye el edificio, pues poner unos módulos, ¿no? Una especie de carpas, módulos prefabricados en los que poder meternos ahí. Y nos decían, ya, pero tampoco hay intención de hacer nada, de derruir el edificio. Y les dijimos, ¿cuál es la intención? No sabemos. Entonces, claro,
pasan fechas, yo entiendo, hay que darles confianza, evidentemente, porque esta situación es complicadísima y hablemos claro, es un marrón que les ha tocado. Claro. Pero, ostras, es que pasa el tiempo y no avanzamos. Y otro ejemplo, tú has dicho un mes, ya, pero es que en menos de un mes tenemos que estar fuera. Obligados. El 5 marzo. Claro, 5 marzo. Entonces no les puedes dar un mes de margen. Vale, démosles un mes. Que hagan una prórroga, que amplíen. Claro, lógico. Pero no quieren ampliar. Ya. Y otra No lo cosa, entiendo. el 4 de No lo febrero le solicitamos una reunión urgente. Para, oye, para tratar este tema ya Nos viene un habían decreto. recibido a nosotros y nos lo habían dado. No, pero les solicitamos ese día una reunión. Más adelante, hoy que es 13, creo, si no me confundo, no tenemos respuesta. Pasa el día, Y si llegamos al 5 sin respuesta, sin saber qué hacer, ¿qué hacemos? Hombre, nosotros, después de este debate, vamos a reunirnos con Aya y, lógicamente, tuvimos el compromiso de presentar en el ayuntamiento una propuesta, por lo menos de los que estamos, y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y yo creo que hay que acotar plazos, oiga, le doy voto de confianza, tal, le doy no sé qué, porque te digo, si es muy fácil, joder, el cuantificar eso. Si el ayuntamiento nos permite el acceso al edificio, hay cantidad de empresas, SADECO, súper especialistas en temas de esto, que te dicen, mira, el presupuesto es esto, es otro. A mí 900.000 euros, te digo, así, a priori, me parece también desproporcionado. No sé qué consiste, si es que tiran toda la cubierta y tal. Ahora, lo que es levantar una cubierta y volver a impermeabilizar y volver a hacer las pavimentación que hay, no lo sé. ¿Cuántos metros son? Si son 4.000 de cubierta, 8.000, no lo sé. Pero eso es muy fácil de coger y medir. Y tú, Chus, también pues, tenemos experiencia de lo que vale en el mercado. Las cosas tirando para arriba y tirando para abajo, ¿no? Y hay muchas empresas que lo que sí creo es que hay que, de alguna manera, el camino se demuestra andando. Pues la administración, si realmente quiere tomar y quiere solucionar el tema, pues tendrá que definirse. Joder, a mí, Aitor, cuando tú has dicho que habían hablado de indemnizaciones en nuestro caso, joder, pues, ojo. Eso es lo que me ha dejado quemado. En una reunión nuestra también lo dijeron. Yo, el otro día estuvimos en una reunión y no se salió eso en absoluto. Para nada. Y a mí me plantean eso, dice, vamos, yo procuro hablar con las cosas claras, las cosas como pienso, y espero que tener respuestas de frente lo mismo. Dice, cuando alguien me habla de indemnización, es que está dispuesto a entrar en una bronca. Y yo como particular, entrar en una bronca con la administración es lo peor, porque si gano, si pierdo, pierdo. Y si gano, también pierdo, porque la administración la mantengo yo. O sea, en todos los casos pierdo. Y si la propuesta es de la propia administración la que está planteando una indemnización y no lo cuenta, dice, bueno, dice, me tengo que comprar una coraza para darme una leña. Dice, no lo entiendo. Un matiz muy pequeño. Nosotros en una reunión nos dijeron, no sé si se escapó o qué, pero sí nos dijeron, oye, tener en cuenta que también hay concesionarios y lo tenemos que indemnizar. Sí nos dijeron, Pues fíjate, a nosotros que somos esto, nada. A mí me gustaría ir a lo más terrenal también y voy a puntualizar en 3 cosas. Primero, que eso, vosotros pues podéis entender igual en el plano más técnico, pero claro, el edificio tiene 30 años, nosotros lo hemos visto y claro, tú igual, pues tú desde fuera ves una grieta, una gotera, un algo y tú en tu propia casa cuando ves eso no te imaginas que vas a tener que cerrar y derruir el edificio. Entonces, claro, desde la desinformación y desde el decir que solo van a ser unas obritas y que de repente en diciembre haya un cartel en el que pone que hay que cerrar el edificio y que de repente te ponen en lo peor, claro, ya tienes a lo peor y te pones a hacer un plan de a corto, a medio y a largo plazo qué alternativas puede haber, ¿no? Entonces, ahí no se nos informó y con eso quiero hilar que contactar con nosotros, no sé, parece que en la agenda no encuentran el teléfono de la gente. Es que para poner carteles sí que hacen el esfuerzo, pero para contactar con la gente no. Quiero decir, yendo a un ejemplo concreto, que igual no tiene mucho que ver, pero para llamar a las asociaciones y decir que, oye, mira, la situación es esta, ¿qué necesitáis? Vamos a hacer unas reuniones, vamos a hacer una mesa de trabajo, vamos a intentar buscar soluciones. No encontramos el teléfono de las asociaciones y ni siquiera el Gmail, pero para decir, para enterarse un día que va a haber que el Gasteiz va a vender libros en el astillero y al día siguiente ya directamente llamar a un participante del Gasteiz, sí que encuentran el teléfono de esa persona. Luego, para enviar correos diciendo algo de la mesa de trabajo o lo que ha dicho Erich antes,
no encuentran. La voluntad no se ve, es que brilla por su ausencia, la verdad. Mira, justo he sacado el acta de la reunión que mantuvimos de las comisiones no plenarias, que se celebraron el 17 de diciembre, y voy a leer, ¿no?, lo que se comenta, acta, digamos, más escueta, pero ya se comenta, por ejemplo, de los concesionarios, ¿no? O sea, ahí ya se habla. En paralelo, se ha comenzado a trabajar en el cálculo de las indemnizaciones por los rescates de los concesionarios, en el caso de que así se procediese, solamente sí que lo menciona, así como la futura ubicación de las acciones afectadas siempre que fuera posible. Esto se habla del 17 de diciembre. O sea, ahí está. Y sí que nos comentaron de que habían valorado una indemnización que se calculaba entre los 300.000 euros. Eso no sabemos en qué... 200.000 euros, o sea, a 1.000 euros por parcela. No, no 300.000. tenemos... Todo esto ha sido... 1.500 euros por parcela. Todo esto, digamos, todo esto ha sido, digamos, una conversación verbal. No sabemos en qué informes se basan para hacer ese cálculo. Es a lo que voy, pero esto es del 17 de diciembre. Pues a lo mejor actualizando lo que se pagó en pesetas en su día. No, de todas formas, dice, yo planteo otra vez mi optimismo. Yo creo que estamos en opción y con capacidad de poder juntarnos y buscar soluciones, porque hay una cosa que no sabemos, vamos cogiendo hilos sueltos. Lo que no sabemos es qué es lo que quiere el ayuntamiento. Claro. Porque, ¿qué es lo que quiere el ayuntamiento? Bueno, el ayuntamiento, una parte del ayuntamiento, el equipo de gobierno, porque... Sí, el del dedo, en definitiva. Dice, lo que quiero saber es eso. Dice, si sé eso, y sabemos todos, sabemos qué hacer, porque si lo que queremos tirar el edificio y mandar a hacer chorros, vale, vosotros tenéis que seguir buscando esos espacios, esas cosas, nosotros pensaremos y vosotros colaborar con el ayuntamiento por la responsabilidad de esas cosas. Pero dice, tal como estamos, dice, no nos cuenta qué es lo que quiere el ayuntamiento, dice, o no quieres nada. Pero por eso se da la frustración y esa desesperación por parte de las asociaciones, porque nosotros vamos con todo lo que tenemos. Mira, tenemos esto y ofrecemos esto. Pero si ellos juegan con que tienen toda la información nuestra, pero no nos ofrecen la suya. Y entonces vivir en una incertidumbre constante, y claro, la gente se está empezando a cansar y se está empezando a quemar muchísimo. Los remeros de Arcote no saben qué van a hacer este año. La gente de Gasteiz no sabemos qué van a hacer. Ámbar se ha tenido que buscar la solución por su cuenta. Piragua más de lo mismo. Es que, y Traineru Balta también es otra interrogación. Es que no sabemos qué vamos a hacer. Y ellos sí, tienen que saber algo. O una de dos, o no saben, y entonces están mostrando que tienen cero interés, o saben y no quieren comunicarlo. Y la verdad, no sé qué prefiero. No, yo prefiero saber lo que quieren. Sí. Yo quiero saber lo que quieren. No más el tiempo. No pierdes el tiempo. Ya se sabe. Lo que no puedes hacer es que en una reunión se diga una cosa, en otra reunión empiezas a unir cabos y dice, por un sitio en dirección, por otro sitio dice, hombre, que es un vicio tener un aparcamiento. Por eso el voto de confianza tiene que tener un límite, tiene que tener un plazo, no sé si de un mes, de 15 días, de lo que sea. A Televisión Palencia esta reunión porque nos ha servido para compartir experiencias, compartir temas, conoceros a vosotros y ponernos en contacto. No porque quizás nuestras actuaciones son diferentes o nuestras defensas son diferentes, pero respecto al edificio que es único, nuestras actuaciones pueden ser unidas, ¿no? Entonces dice, plantear esas cosas conjuntamente, bueno, no conjuntamente, dice, plantear esas cosas y tener convencimiento cada uno de que estamos de acuerdo con lo que planteamos, ¿no? Vamos para terminar. Sí. Vale, bueno, pues para terminar, yo creo que hay una conclusión que es clara, que hay que trabajar a calzón quitado y poner encima de la mesa todos los escenarios por parte, en este caso, yo creo que en este caso los concesionarios o las asociaciones ya lo están poniendo encima de la mesa, ¿no? Toda la información con la que cuentan, y yo creo que por parte del equipo de gobierno, y en este caso deberían de también trabajar en el mismo sentido, ¿no? Trabajar a calzón quitado, ¿no? Como se diría. Y hay que poner, ¿no? ¿Qué decisiones se van? Hay que poner encima de la mesa todos los escenarios, a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, ¿no? Que en el futuro queremos trabajar, queremos hacer un concurso de ideas, por ejemplo, en Guernica, con Astra, con el edificio de Astra, se hizo un concurso de ideas, en este caso, al final se decidió que ahí se iba a ubicar un centro cultural social, que fue el de Astra, ¿no? Y fue, recibí ayudas del gobierno vasco, también eso es una línea que habrá que ir trabajando, ir a acudir a las diferentes instituciones, a gobierno vasco, a diputación, y ver qué diferentes fuentes de ayuda puede haber, ¿no? Eso también hay que ponerlo encima de la mesa. Y creemos que es importante. Y cuando hablamos de cuál va a ser el futuro del edificio, claro,
Hay que saber ya, yo creo que también, cuál va a ser el futuro del edificio. ¿Se va a derrumbar o no? ¿No? Porque eso yo creo que es un dato muy importante, ¿no? Sí, Si sí. se va a derribar o no. ¿Se va a reparar o no? Ahí está. Porque si no se va a derribar, pero si no sabemos qué se va a hacer con el edificio, ¿qué vamos a tener ahí? Para que Fox, venga al canal de Fox a hacer aquí un documental de Así es. este es un edificio, esto es lo que no hay que hacer nunca jamás en arquitectura. No. Bueno, pues entonces yo creo que hay que, ¿no?, tener que trabajar a calzón quitado y luego que las decisiones del presente no afecten al futuro del pueblo. Es decir, lo que antes no he dicho, que de aquellos barros estos lodos, pues ahora tenemos que trabajar con la premisa de que lo que hagamos hoy en día no afecta al futuro y en cierta manera que se tenga en cuenta a todas las partes y lo hagamos de la manera teniendo en cuenta que los recursos con los que contamos son limitados. O sea, ¿es para decirle ya lo último? Sí, yo luego voy a hacer un resumen para... Vale, pues a ver, en cuanto a si no hay soluciones, bueno, he dicho cuál puede ser. Baina, eso, las asociaciones, o sea, dentro de Arpillado el Cartea, cada asociación está buscando su propia solución y está, que no debería ser así, pero está intentando buscar una alternativa. Yo concretamente, que conozco la realidad nuestra, la del Gaztetxe, quiero decir que el Gaztetxe no está buscando ninguna otra alternativa, que si no hay, que ahora mismo no tenemos ningún lugar en donde dejar las cosas y que nos gustaría llegar a un acuerdo con el ayuntamiento entre todos, ¿no? Y conseguir un lugar donde seguir con nuestra actividad. Y que creemos que ese es el proceso más legítimo y más digno, porque así se consiguió el Gaztetxe y así consiguió el local, el Gaztetxe, en el pasado. Sin embargo, si no se consigue por ese proceso, pues habrá que buscar otra alternativa y habrá que ocupar algún otro espacio. Eso lo quiero dejar claro. Y luego quería, creo que eso también lo digo en nombre de la asociación, quería agradecer el apoyo de la gente tanto de Gorliz, de Plentzia como de a los alrededores que se ha acercado a todos los llamamientos que se han hecho y el apoyo que nos han mostrado. Supongo que Arcote habrá recibido apoyo por otros clubes de remo, nosotros también por otras asociaciones. Y quería marcar que queda en manos del ayuntamiento decidir qué tipo de pueblo quiere crear. Si quiere crear un pueblo basado simplemente en la economía y en la productividad, o si quiere hacer crear un pueblo donde la gente de verdad viva, haga vida aquí y sea vivo, tanto en verano como en invierno, se pueda ofrecer cultura al pueblo, se pueda ofrecer alternativas de deporte, la gente pueda, en definitiva, que la gente viva y conviva aquí sin convertirse esto en un pueblo bonito. Yo, vamos a ver, lo que sí creo que deberíamos de hacer y que quedó pendiente, porque cuando solicitamos la reunión con el ayuntamiento quisimos que viniese Tim a explicarnos su informe. Nos dijeron y se excusaron de que no habían podido estar porque costaba dinero. Creo que es fundamental, con Tim de la mano, una inspección de todo el edificio por dentro, por fuera, no lo que hemos visto ni lo que tú interpretas, de que te digan, para que justifiquen realmente el desalojo. Y vuelvo a insistir, para mí el desalojo no está justificado porque el edificio no está en ruina, ni muchísimo menos. Y además lo dice porque informe, o sea que sí, se va deteriorando estructuralmente, claro, si no mantienes, no hace nada, lo tienes abandonado, claro que al final colapsará. Y es como, al final estaremos todos plantando malvas, ¿no? O sea, pues claro, dentro de 100 años, o de 50, eso está claro, eso es algo de cajón. Entonces sí que creo que se debía de pedir a la corporación una visita con técnicos como podíamos ser nosotros o el que quiera, imparciales y tal y cual, para cuantificar si el edificio merece la pena, es recuperable, es mantenible y cuantificar si el costo de reparación para poder usar a cortísimo plazo el edificio es algo asequible. Y yo vuelvo a insistir, pienso que sí, a priori. Y lo que no me he metido ni he medido, pero yo creo, y se podía pedir ofertas pues a empresas de la categoría esa de cosa que en impermeabilizaciones. Y no es que parece que ni muchísimo menos. Lo que pasa es que el tema de impermeabilizaciones complicadas, pues son los especialistas que hay en Bilbao, lo mismo que hay, los Sánchez Pando, los no sé qué, y no sé si en Gorliz o en Plentzia hay uno que se dedica a hacer esto. Pero, se le coge, se le pide, pero visitar el edificio con los técnicos que han hecho ese informe
y nosotros estar allí cuantificando y valorando. Pienso, no sé, es mi opinión. Muy bien, antes... Para hacer un planteamiento al ayuntamiento y decirle, oye, ¿qué quieres hacer? Si a eso nos dice que no, pues ya está claro que es que no tiene intención de hacer nada. Y entonces, pues ya tendríamos que el voto de confianza, pues me imagino que desaparecería y tendríamos que cada uno buscar otras formas de defender sus intereses, ¿no? Bueno, pues entonces para finalizar me gustaría hacer un resumen para contextualizar a nuestros espectadores. También me gustaría que si en algún momento me equivoco o lo que sea, me digáis, me interrumpáis y me decís no es así, ¿vale? Sobre el estado del edificio hemos sacado varios informes que nos lo habéis explicado bastante bien para que se pueda entender a todo público, porque no somos todos unos entendidos sobre esto. Unos informes que, Ángel, la verdad que me ha llamado la atención que hayas dicho informes oculares. Está bien recalcar eso porque al final no hay una inspección técnica profunda, digamos. En cuanto a la situación de las asociaciones, también me ha gustado el momento en el que Erich ha explicado la situación real de Arcotec, que puede tener su fin en la siguiente temporada. Eso es algo que que hay que hacerse saber, de que se finaliza un club de 60 o 60 y tantos años y es una situación preocupante. En cuanto también a la situación de los propietarios, que estáis, digamos, en cierto modo desinformados de lo que ha estado ocurriendo desde diciembre. Y a asociaciones también tenéis una situación pues bastante complicada, como ha dicho Garasi, que no tenéis ni siquiera digamos, un realojo, o no lo habéis pensado más que nada porque no lo metéis en la baraja. Vosotros pretendéis... Sí, o sea, no... es que, pues eso, hay gente que podrá alquilar un lugar donde guardar las cosas, pero hay asociaciones que no tenemos esa alternativa. Entonces, es que no nos queda, que no puedo llevarme el equipo de música, los frigoríficos, toda la barra, o sea, no nos lo podemos llevar a nuestras casas, es que es inviable. Vale. Luego, para salir con los bloques, también teníamos el bloque de las reuniones. Habéis dicho que las asociaciones habéis tenido 5 reuniones, de las cuales, a mi entender, no habéis sacado muchas cosas en claro. Nada. Y los propietarios del parque habéis tenido una sola reunión, que, bueno, se están buscando todavía soluciones y todavía tiene que continuar. También me gustaría puntualizar que habéis dicho, o bueno, Garasi me parece que lo ha dicho, que habéis propuesto al ayuntamiento tener más comunicación, realojar las asociaciones, bueno, plantear el realojo de las asociaciones en otro sitio y tener la participación con el pueblo. Es decir, que más gente dé sus opiniones. Y en cuanto a las soluciones, vosotros habéis ido con vuestras soluciones, cada uno con sus soluciones y buscando sus alternativas, y habéis dado a entender que hay 2 tipos de soluciones, o la de realojar a todas las asociaciones y a la gente del parque, o renovar el edificio. Y con esto me gustaría añadir un mensaje motivador que lo he apuntado y se me ha quedado de Ángel, que el edificio está a tiempo de ser renovado. Entonces eso también creo que es un mensaje pues eso, motivador para las asociaciones, la gente que consumimos ese edificio y damos pues eso, vida y uso al pueblo. Y nada, para finalizar, muchas gracias por este debate, por haber acudido y pues nada, gracias de parte de Prensa Periodista.